Capítulo 9. Los Cuatro Reyes Parte 1. Descargo de responsabilidad. Las obras de Taimon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fan y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Aquí hay otro capítulo. Permítanme agradecerles a todos los que me dejaron una reseña, casi 100 de nuevo, impresionante. Me alegra ver que, en su mayor parte, el títere Berserker y Noble Phantasm de Iya fueron bien recibidos. Además, su adquisición de Minions parece haber sido el desarrollo favorito del último capítulo, así que les di un poco más de exposición en este capítulo. También gracias a Mtsuko-Olgui por una excelente idea. Una pregunta que he recibido mucho es preguntar si este Morded es el Nasuverse y si no, cómo se relaciona con el Rey Arturo y así sucesivamente. Para facilitar las cosas a los lectores que no están familiarizados con algunas de las tradiciones más oscuras de Campione, que ni siquiera se han introducido en la wiki, estoy escribiendo una historia corta para que sirva de explicación aquí. A principios del siglo VI, Europa estaba siendo asolada por un número inusualmente alto de campioni corruptos. A diferencia de los modernos, estos no tenían absolutamente ningún sentido de moderación y prácticamente se erigían en reyes dioses tiranos. Uno de ellos lideró una marea interminable de conquista con las tribus ecuestres bajo su mando. Otro era un berserker que buscaba sin cesar un nuevo derramamiento de sangre para él y sus seguidores. Otro era un depravado seguidor de las artes místicas que esperaba apoderarse de todos los círculos de magos dentro del Imperio Romano. Otro era un héroe insensato que no se preocupaba por nadie ni nada más que deambular mostrando un valor sin cerebro. Y el último era un ex general romano al que le encantaba luchar y cazar, tanto que siempre se abstuvo de acabar con sus enemigos para que levantaran nuevos ejércitos para luchar contra él. Como resultado, la antigua Gran Bretaña era un mundo apocalíptico. El fin de una era. Mientras la gente común era devastada por incesantes dificultades, él apareció. Desafió al rey aparentemente invencible y triunfó, trayendo así la salvación a la tierra atribulada y ganándose el amor y la adoración de todos sus pueblos. Era el rey que aparece al final de las eras, el acero más fuerte, el rey delfín y muchos otros títulos, pero para quienes lo seguían y adoraban era Artus. Cuando se enteraron de que uno de sus compañeros había caído, el otro campione dirigió su atención a Gran Bretaña con la esperanza de encontrar un enemigo digno o simplemente de obtener un mayor poder. Esto resultó en una serie de combates a muerte que llamaron la atención de muchos. Varios dioses vinieron a seguir al dios que podía derrotar y matar a tantos asesinos de dioses. Se convirtieron en el origen de los caballeros de la mesa redonda. Sir Kai, Sir Gawain, Sir Bedivere y otros, todos ellos eran deidades. El dios del río Kai, el dios de la batalla Gwalchmai y el dios de la guerra con un solo brazo Beduir. Más tarde, el exhausto Artus cayó en un estado de hibernación donde extrajo fuerzas de la tierra y esperó el momento en que lo necesitarían nuevamente. Sin embargo, por razones desconocidas, uno de sus seguidores, la diosa Madre Blanca que se convertiría en un ancestro divino, comenzó a hacer intentos para revivirlo temprano. Se sacrificó para crear el poderoso artefacto mágico llamado Santo Grial, y luego dejó las cosas a su reencarnación, la reina bruja Ginebra. Fue esta reencarnación la que manipuló a los dramaturgos y eruditos para crear la base de la leyenda artúrica. Su plan era utilizar la creencia que tales historias generarían como parte de un ritual para revivir a Artus. Desafortunadamente para ella terminó siendo asesinada por un campione de la época. Para cuando reencarnó, las leyendas que había creado habían cobrado tal impulso que en realidad habían creado un nuevo dios, Arthur. Como resultado, ese método ya no estaba disponible para ella, y Artus podría ser considerado como el prototipo de Arthur, aunque su verdadera identidad, o tal vez incluso ella, permanece desconocida. Desde entonces, Ginebra ha estado buscando otras formas de revivir al rey delfín mientras cuenta con la ayuda de su protector Lancelot du Lac. El Morded de esta historia es un personaje original que puede volverse contra Campione. Canon a medida que pasa el tiempo.
No revelaré su historia todavía, eso vendrá en 1 o 2 capítulos. Espero que ayude a responder cualquier pregunta que la gente pueda tener. Por cierto, también he incluido una evaluación aproximada del estilo Cervantes Stats de las habilidades y autoridades de Godot al final de este capítulo. Al igual que con Shirou, es solo un trabajo duro que creo que es principalmente preciso. Sin embargo, si alguien tiene algún comentario sobre cómo podría cambiarse para que sea más preciso, hágamelo saber. No puedo prometer que haré los cambios, pero prestaré atención a cualquier crítica constructiva. Spoilers. Bueno, finalmente hemos llegado a uno de mis arcos narrativos favoritos del Campione. Serie. Como probablemente pueda deducir del título, esto se extenderá a lo largo de varios capítulos, probablemente 3 o 4. Tuve un poco de problemas para decidir cómo integrar un cuarto Campione en la historia. Lo que he decidido significa que Shirou no verá demasiada acción en el próximo capítulo, pero marca el ritmo de lo que pretendo. Para hacer mi mejor escena de pelea al día siguiente, planeo ceñirme un poco al canon de Campione. Pero la inclusión de nuevos factores conducirá a algunos cambios y puntos de vista interesantes. Bueno, espero que todos disfruten de este último capítulo. También un gran agradecimiento a mi beta sin cuya ayuda habría muchos más errores en mi escritura. Dios Slayer Blade Works. Capítulo 9. Los 4 Reyes Parte 1. Athena estaba participando en su pasatiempo favorito en este país, a saber, acechar a su presa elegida Kusanagi Godou. En este momento, el niño estaba en un automóvil junto con su colección de compañeras. Curiosamente, también había una niña con ellos, la hermana de la sacerdotisa que ella creía. Normalmente, la poderosa diosa ni siquiera se habría molestado en tomar nota de los seguidores del rey, eran mortales y, por lo tanto, no tenían importancia. Sin embargo, ella era, entre otros aspectos, una diosa del arte de la guerra, y solo una verdadera tonta no aprendía del pasado. En su última batalla, los aliados de Kusanagi Godou le habían proporcionado la ventaja que necesitaba para ganar, ella no cometería el error de despedirlos de nuevo. Athena estaba actualmente flotando sobre ellos, escondida detrás de una nube, y usando sus sentidos divinos para observar a su futuro enemigo. Con un suspiro y una pequeña sonrisa, abandonó su persecución y se instaló en un pequeño claro no muy lejos de la carretera. No podía permitirse el lujo de pasar demasiado tiempo observando a su presa, especialmente no en circunstancias que requirieran el uso de sus poderes. Había demasiadas posibilidades de que él o uno de sus compañeros pudieran sentirla. Recientemente, aunque no había podido dedicar tanto tiempo como hubiera preferido a esta actividad. Su acuerdo con sus aliados significaba que tenía que prestarles su poder como una verdadera deidad para partes de su plan. En su mayor parte, eso había consistido principalmente en que ella cargara ciertos artefactos y símbolos con su poder para que contaran como instrumentos divinos. Esa no fue una tarea particularmente difícil, pero consumía mucho tiempo y resultaba algo agotadora. Tan pronto como se cumplieron sus obligaciones y se recuperó su resistencia, aprovechó la oportunidad para comprobar el progreso de su objetivo. Habiéndolo visto por última vez justo después de su victoria sobre el dios subordinado desconocido, no había tenido la oportunidad de prestarle mucha atención desde entonces. Habiendo realizado una mejor inspección de su futuro oponente, se encontró gratamente sorprendida por lo que descubrió. Parecía que no solo finalmente había aprendido a captar las 10 autoridades que había usurpado de Beretragna, sino que también había ganado una nueva de la deidad, que ella había presenciado su derrota. Ella había permitido que su autoridad de sabiduría aprovechara los recuerdos del vacío, una autoridad de lo más útil para poseer, y pronto la identificó. Ama no Murakumo no Tsurugi, un excelente dios subordinado del acero y una pareja decente para su joven presa. Ociosamente, se preguntó si él aprendería a blandir la hoja correctamente o si en su lugar se concentraría en dominar su poder. Cualquiera de los dos cursos tenía sus méritos y sus defectos. De cualquier manera, era bueno que hubiera encontrado más conflictos. Lo ayudaría a afilar sus colmillos para cuando fuera el momento de que los dos tuvieran su propia batalla predestinada. ¿Y tus curiosidades han sido saciadas por tus observaciones en honor a Atenea? La diosa necesitó una gran parte del autocontrol para no saltar de la manera más indigna cuando la voz inesperada vino detrás de ella.
Dando vueltas, recurrió a sus poderes, preparándose en caso de que la llamaran al combate. Detrás de ella estaba una figura imponente vestida por completo con una armadura de placas pesadas y portando armas en ambas caderas y un gran escudo en su espalda. Él era sin ninguna duda un dios, pero para su sorpresa, a pesar de que el gigante blindado irradiaba poder y amenaza, ella no lo había sentido hasta que lo vio. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podía haber perdido un poder tan descarado? Honorable madre, me gustaría presentar a nuestro último aliado, Sir Mordred. La voz vino de al lado del titán vestido de acero, y la diosa serpiente miró hacia abajo para ver a su aliado de cabello dorado de pie junto a la pierna izquierda del dios. Fue un espectáculo casi ridículo, dado que el aparentemente joven solo llegaba justo por encima de la rodilla del caballero, como un niño pequeño al lado de su padre. ¿Es nuestro aliado? De hecho, hubo una nota definitiva de triunfo en la voz del ancestro divino, a cambio del servicio de despertarlo de su sueño y hacerle saber de los nuevos Godeslayers que caminan por el mundo. Sir Mordred se ha comprometido a servirme como mi protector y campeón hasta que haya recuperado mi poder perdido. Ahora eso era motivo de preocupación. La mayor parte de su seguridad en su alianza había surgido del hecho de que si de alguna manera la traicionaban o engañaban, a pesar de sus juramentos, entonces estaba en su poder deshacerse de ambos. Sin embargo, ahora esta nueva llegada puso en duda esa verdad. Incluso sin usar sus autoridades para aprender más sobre él, podía decir que era un dios poderoso, prácticamente irradiaba de él. Con un ligero ceño fruncido en su rostro, extendió la mano con su sabiduría, no se dejaría intimidar por este enorme guerrero. Revelar su verdadera identidad sería una pequeña demostración de fuerza, una demostración de que ella no debía tomarse a la ligera. Pero cuando se acercó a Memories of the Void, lo encontró. Nada, ningún indicio de su identidad, ningún conocimiento accesible de sus orígenes. Simplemente no había nada. Algo debió mostrarse en su rostro, a pesar de sus intentos de mantener su expresión en blanco, porque una risa profunda vino del imponente caballero. No puedes discernir mi identidad tan fácilmente, honrada Atenea, dijo, soy el caballero negro de la leyenda, el primero y el más grande, mi verdadero yo es secreto y mis diseños y acciones ocultos, tal es la carga y el privilegio de los que llevan la armadura negra. Así que eso fue todo, en realidad tenía una autoridad que trabajaba no solo para proteger su verdadera identidad, sino que también servía para ocultar sus movimientos y acciones, salvo cuando elegía moverse abiertamente. No era de extrañar que no lo hubiera notado entrar en su presencia hasta el momento en que decidió alertarla de su existencia. Esto era preocupante. Con tal autoridad, este Mordred era el enemigo natural de Kusanagi Godou, ya que proporcionaba un contraataque perfecto a su carta de triunfo, la espada dorada de palabras de hechizo que podían cortar la divinidad de un objetivo. En circunstancias normales, el séptimo campeón y confiaba en sus asistentes femeninas para que le proporcionaran el conocimiento de la historia y la naturaleza de su objetivo para que pudiera crear la espada necesaria para cortar a sus autoridades y sellar sus poderes. Sin embargo, contra esta deidad, eso sería imposible. Su sacerdotisa podría ser talentosa, pero si la sabiduría de Atenea no podía discernir la verdadera identidad del corpulento caballero negro, sus habilidades más débiles no tendrían ninguna esperanza de éxito. Habiendo sido negada su ventaja principal, el campeón de cabello negro se vería obligado a recurrir a sus otras autoridades, y aunque eran poderosas, tal vez tenía menos práctica en su uso. En pocas palabras, estaba un poco preocupada de que si este Sir Mordred se establecía como un oponente para su presa, entonces podría existir la posibilidad de que otra presa la cazara furtivamente. Por otro lado, esta podría ser una excelente oportunidad para forzar aún más a su objetivo a mejorar. Si se le niega su arma posiblemente más potente, no podría verse obligado a mejorar aún más en el uso de sus otras autoridades. Eso era algo que valía la pena considerar. Por el momento, era poco probable que Kusanagi Godou entrara en conflicto con sus aliados, su enfoque estaba en el otro campeón japonés. Mientras esto siguiera siendo así, no habría ningún conflicto de intereses para ella. Hay momentos en tu vida en los que te das cuenta de que podrías haber pasado por toda tu existencia sin darte cuenta de que hay algo que no solo disfrutas, sino que de hecho eres muy bueno.
Renhou Kaida había sido criada como Hime Miko desde que tenía memoria. Se había entrenado en el uso de sus poderes naturales y le habían enseñado los diversos hechizos para los que había demostrado aptitud. Su educación había implicado aprender la historia de las diversas deidades y espíritus que habían aparecido en su país durante los últimos cientos de años, así como la historia del comité y las diversas organizaciones más pequeñas que había absorbido en sí mismo a lo largo de los años. Ella se había dedicado obedientemente a todas estas tareas y, en consecuencia, había sido elogiada por su maestra por su excelente diligencia y excelente actitud. Siempre había sido consciente de que sus poderes y privilegios iban acompañados de responsabilidades, por lo que siempre había trabajado duro para cumplir con lo que sentía que era su deber. También siempre había sentido cierto placer en la correcta ejecución de sus funciones. Cada vez que había consagrado algún terreno, purificado a una víctima de alguna maldición o honrado correctamente a algún espíritu, se había contentado con saber que había hecho bien sus tareas. Cuando se ofreció como voluntaria para tomar el puesto de sirvienta en la mansión de Miyasanma, había sido una acción espontánea, algo que se hizo sin pensarlo bien. Cuando su entrenamiento había comenzado, esperaba tener que afrontarlo con la misma determinación que había aplicado a sus lecciones de magia y ritual. Sin embargo, había descubierto algo que la había sorprendido considerablemente. Le gustaba ser sirvienta. No solo le gustó, sino que resultó que también tenía un talento considerable para la profesión. Siempre había sido meticulosa en mantener ordenado su santuario, pero parecía que esos hábitos se traducían bien en sus nuevas tareas. Y se había mantenido ocupada durante las últimas 2 semanas. Cuando comenzó su trabajo aquí, solo había 6 habitantes de la mansión, incluidos ella y Manaka. A pesar del gran tamaño de la mansión, pronto estimó que sería relativamente fácil cumplir con sus nuevos deberes con tan poca gente viviendo allí. Entonces Iya-sama había sido secuestrada y luego procedió a convertir a sus captores en sus secuaces. Una vez que ella regresó con sus nuevos subordinados, lo que ciertamente se había vuelto más interesante en la mansión. Fue la primera noche que llegaron cuando vio lo aterradora que podía ser Iya-sama. El campeón había reunido a todos los miembros del círculo en una de las habitaciones vacías más grandes de la mansión, cerró la puerta con llave y pasó los siguientes 20 minutos explicando sus puntos de vista sobre lo que habían hecho. Kaida no había podido averiguar exactamente lo que les había dicho, pero cuando salieron a trompicones de esa habitación después, ella había estado allí para verlo y había notado que todos habían sido blancos como la tiza y temblando levemente. Además, más tarde había notado que todos ellos parecían haber desarrollado una fobia menor a las cuchillas, incluso cuando se sentaban a comer, parecían mirar sus cuchillos con sospecha, como si esperaran que atacaran tan pronto como no prestaran atención. Ciertamente, las cosas se habían vuelto más ocupadas desde entonces. Casi la mitad de los secuaces de Iya-sama se habían mudado a la mansión y se habían convertido en subordinados directos de Yusuke-san. Cuando la pelinegra Hime Miko le preguntó sobre los detalles de lo que estaba pasando, la contadora resucitada estuvo más que feliz de informarla. Parecía que el círculo de los elegidos poseía un pequeño imperio de propiedades y negocios, pero ese imperio había sido muy mal administrado y estaba al borde del colapso. A las órdenes de Iya-sama, el control total había sido entregado a Yusuke-san y Shirou le había otorgado a su sirviente principal acceso completo a cualquier respaldo financiero que pudiera necesitar. Cuando el alma reencarnada habló con la antigua doncella del santuario, fue después de un maratón de trabajo de 56 horas. De acuerdo, los sirvientes no muertos de Iya-sama no requerían tanto sueño como los humanos normales, pero aún así estar concentrados en una sola tarea durante tanto tiempo había sido agotador. Sin embargo, independientemente de su cansancio, Yusuke-san había dicho que era una de las cosas más divertidas que había tenido en mucho tiempo. Kaida había expresado su sorpresa por esa declaración. El contador había dicho que todo era cuestión de preferencias. Para algunos que tenían esa inclinación, pintar una obra maestra era un placer, para otros, tomar un trozo de madera aparentemente inútil y tallarlo en algo útil fue su placer. Él, en cambio, era un hombre cuya aptitud era para los números.
Entonces, para él, la tarea de tomar el lío que era el estado financiero del círculo y convertirlo en algo que no solo se mantuviera a sí mismo sino que también generara ganancias, era un placer para él. Las cosas en la mansión Emilia todavía eran en su mayoría informales. En su mayor parte, los recién llegados se mantuvieron reservados. Eran muy conscientes de que el dueño de la mansión no los tenía en ningún tipo de favor, de hecho, solo los toleraba como un favor a su hermana adoptiva. Probablemente por eso estaban trabajando tan duro. Sabían eso en este momento que su única oportunidad de evitar el despido era demostrar su utilidad. Por el momento eran una novedad para Ilya-sama, sus propios secuaces personales como ella los describía, pero las chicas jóvenes eran propensas a perder interés en las viejas novedades con bastante rapidez. Si querían asegurar su posición tenían que hacerlo pronto. A decir verdad, el joven Renhou podía comprender su urgencia. Por lo que podía entender, el acceso a la riqueza de Emilia-sama era la única oportunidad que tenían para evitar la bancarrota. Además de eso, estaba el simple hecho de que eran, a todos los efectos, esclavos de los hermanos. Al menos, si pudieran quedarse aquí, tendrían algún tipo de influencia sobre sus amos, si no, tendrían que responder a controladores distantes de los que no sabían nada. También estaba el simple asunto de que prácticamente cualquier organización que se precie estaría dispuesta a pagar con sangre si les permitiera tener agentes en esta mansión. Este era el hogar de un campione, no solo que era el hogar de un campione que parecía estar adoptando un enfoque bastante único en el uso del poder de su posición. Lo más cercano que se le ocurrió fue cómo el príncipe negro Alec había construido la organización Royal Arsenal. Sin embargo, Campione solo había reunido a su facción para brindarle algo de apoyo, pero principalmente simplemente para que se opusieran a las asociaciones mágicas de élite lideradas por Uitenna Gemot. Emilia-sama parecía estar juntando algo completamente diferente. Su organización parecía tratar de adquirir poder e influencia lo más rápido posible para ayudar al octavo campione a encontrar algo. Kaida no tenía idea de qué era exactamente ese algo, pero estaba dispuesta a apostar a que en menos de un mes muchas personas de todo el mundo estarían dispuestas a cortarse los brazos para averiguarlo. Todo eso significaba que esta mansión pronto sería el lugar donde ocurrirían cosas muy importantes. Por ejemplo, durante el secuestro de Ilya-sama, Kusanagi-sama y Suaren habían acudido para ofrecer su apoyo y ayuda. Solo eso fue un hecho trascendental, dos campeones en la misma vivienda y sin conflicto entre ellos. Suzuki-san se había tomado la tarea de servir en esa reunión por sí misma, por lo que tanto Kaida como Manaka no se habían dado cuenta de lo que había sucedido hasta que el séptimo campeone y su amante se habían ido. Todavía le parecía surrealista, dos de los mortales más poderosos del mundo habían estado conversando a no más de 100 metros de donde ella había estado. ¿Y qué había estado haciendo en ese momento? Felizmente había estado puliendo unos viejos cubiertos de plata del oeste. Fue tan increíble que fue casi divertido. Seguir siendo sirvienta no había sido lo único que le había quitado tiempo. Un par de días después del secuestro fallido y el reclutamiento forzoso de los nuevos sirvientes de Ilya-sama, los hermanos adoptados habían comenzado a revisar la información que el comité les había enviado en serio. Hasta ahora solo les habían hecho algunas preguntas menores a ella y a Manaka, preguntas menores como pedir una aclaración sobre los detalles de un documento que estaban investigando. Con el tiempo ampliarían sus conocimientos y sus preguntas también crecerían en profundidad. Pronto tendrían más necesidad de lo que ella y su amiga podrían enseñarles, y entonces podrían demostrar todo su valor al campeone y su hermana adoptiva. Renhou-san, ¿podría tener un momento de su tiempo por favor? La Hime Miko convertida en sirvienta levantó la vista de la mesa que había estado puliendo y vio que uno de los antiguos miembros del círculo de los elegidos se dirigía a ella. Esta era una de las pocas mujeres entre ellas, una joven de 20 y tantos años con cabello castaño y ojos marrones a juego. Era bastante bonita, pero era el tipo de buena apariencia que no lograba ser realmente llamativa. Su postura y porte eran tanto nerviosos como serviles, Kaida podía entender eso. Una cosa que había aprendido sobre la charla que les había dado Emilia-sama era que él había sido muy claro sobre su posición en la jerarquía de la mansión.
Toleraba en gran medida su presencia como un favor a su hermana adoptiva. En sus palabras, estaban por encima de los gusanos en la tierra y de cualquier cucaracha que pudiera haber encontrado su camino hacia la mansión, pero hasta que demostraron ser útiles, todavía estaban por debajo de las botellas de vino en la colección de Yusuke. Podía imaginar que le dijeran que la posición de uno en la cadena de mando era inferior a un objeto inanimado no era demasiado bueno para el ego de uno. Por otro lado, parecía haber prestado a los nuevos ocupantes de la mansión una motivación considerable para demostrar su valía a sus nuevos amos. Este fue: del Favero-san, ¿qué puedo hacer por ti? Sí, ese era su nombre, Ercilia del Favero. Ella había sido uno de los miembros más moderados del antiguo culto cuando se le ordenó por primera vez permanecer en la mansión bajo el mando de Yusuke-san en lugar de regresar a su país de origen. Sin embargo, había mostrado un impulso admirable para mejorar su situación, lo que la había hecho destacar en la mente de la antigua doncella del santuario. Si su memoria le servía correctamente, del Favero-san ahora actuaba como uno de los asistentes personales del contable resucitado. Iria-sama me pidió que te dijera que vinieras a su taller, hay algo de lo que ella necesita hablar contigo. Al escuchar eso, Kaida asintió rápidamente en agradecimiento y salió disparado. Su comportamiento fue bastante inusual para ella. Normalmente la pelinegra Hime Miko era una persona extremadamente educada y habría dado una despedida más cortés. Sin embargo, le habían dado la oportunidad de entrar al taller del mago de pelo blanco, y eso era algo que quería experimentar una vez más. La única otra vez que había estado adentro había sido poco después del incidente del secuestro. En ese entonces había estado trayendo a Iria-sama algunos refrescos después de haber pasado más de 4 horas en el pequeño edificio. Había sido un día caluroso y Suzuki-san había pensado que se debería entregar una jarra de agua helada y algunos sándwiches. Kaida había llegado, llamó a la puerta y esperó. Ella era consciente de lo reservados que eran los dos hermanos adoptivos de lo que ocurría en sus talleres. Una de las primeras reglas que siempre establecían con el personal nuevo era que nadie entraba en esos galpones sin su permiso expreso. Como tal, la joven de cabello negro había esperado simplemente entregar la bandeja a la joven maestra sin siquiera ver el interior del taller. En cambio, había escuchado a Iria-sama gritando una respuesta para que ella entrara. Cuando Kaida entró en el taller, se olvidó de respirar por un instante, tan grande fue su asombro por lo que vio. La única habitación del cobertizo se dividió en 2 partes. La mitad estaba ocupada principalmente por una gran área abierta alrededor de una especie de círculo que había sido tallado en el piso. No había reconocido muchas de las marcas y diseños utilizados, pero podía decir que el estilo era definitivamente de origen europeo. El círculo también brillaba de forma metálica, lo que llevó a Hime Miko a pensar que estaba hecho de plata. Sin embargo, una mirada más cercana le mostró que el color estaba ligeramente apagado para que fuera así. Le había llevado un par de segundos darse cuenta de que cada línea, símbolo y curva del círculo habían sido trazados en platino con una forma perfecta. Aún así, a pesar de lo fascinante que había sido, la otra mitad del cobertizo había sido aún más llamativa. La pequeña ciudad dorada trabajaba con exquisito detalle y ondulaba en constante movimiento mientras parecía actualizarse de un instante a otro. Pequeños coches del tamaño de hormigas se movían entre los árboles como mondadientes y edificios del tamaño de colillas de cigarrillos. Inmediatamente había reconocido lo que era: una pequeña recreación de la ciudad de Tokio. Sin embargo, solo había tenido tiempo de mirarlo brevemente. Iria-sama la había llamado desde donde estaba inclinada sobre un banco de trabajo y le pidió que se agarrara del extremo de un alambre rizado. Con alguien más sosteniendo el cable, la chica de cabello blanco había podido soldar con cuidado otro cable en su costado. Tan pronto como terminó, Iria-sama le dio las gracias y rápidamente la echó del taller. Kaida admitió libremente que probablemente no era la persona más conocedora del mundo en lo que respecta a las diversas escuelas de magia del mundo. Sin embargo, en general tenía una buena educación y conocía al menos las generalidades. Sin embargo, la extraña forma desconocida de magia que practicaban tanto Emiya-sama como Iria-sama era una fuente de fascinación sin fin para ella.
Ciertamente, alguien de gran habilidad podría haber sido capaz de montar algo como la ciudad en miniatura, pero la doncella de cabello negro sabía que se había hecho sin invocaciones de dioses o ángeles. La idea de que los humanos pudieran hacer eso sin la ayuda de poderes superiores la asombraba. Bueno, ahora que tenía la oportunidad de entrar allí de nuevo, se preguntaba por qué era eso y qué podría aprender. Shirou levantó su espada izquierda para bloquear el arma que se balanceaba hacia él. El arma que sostenía en esa mano era una carabela pulida, una especie de cimitarra europea, y en su empuñadura redirigió la hoja de su enemigo hacia un lado y lejos. La curva de la hoja le permitió dirigir aún más el arma, atrapándola en una especie de trayectoria forzada. Cuando su enemigo perdió el control de su espada, el joven Emiya movió su otra espada alrededor. Este era un brakamazo, una espada corta pero pesada que los caballeros preferían en la época de las cruzadas. Su golpe hizo a un lado la espada corta que se había levantado en una defensa apresurada. Y se detuvo justo cuando tocó la piel del cuello de su oponente. Esa es mi victoria, Ian Sensei. El octavo campeón dio un paso atrás y se inclinó ante el caballero que estaba frente a él frente al dojo. En respuesta, el guerrero acorazado enfundó sus armas y se inclinó a cambio. Fue un placer entrenar contigo, mi rey, por favor llámame en cualquier momento si necesitas mis servicios o espadas. Cuando terminó de hablar, el caballero pareció disolverse en polvo con el viento, que pronto desapareció. Shirou exhaló un largo suspiro y se permitió colapsar en una posición sentada bastante desagradable mientras sus espadas se desvanecían de la existencia. Ese había sido un buen ejercicio. Ian Sensei podría carecer de la gracia y la habilidad consumada de un samurái, pero lo compensó con creces con su experiencia y su astucia. El caballero era de Gran Bretaña durante el siglo VIII, había sido un caballero que había luchado en muchas batallas y sobrevivido a muchas guerras. Una de las adquisiciones que Shirou había hecho con sus compras por internet había sido la empuñadura de una de sus espadas favoritas. Desde su primera convocatoria, el caballero había estado más que feliz de responder a la llamada de su nuevo rey cada vez que se hacía. Ian había sido el último de los 3 combates de sparring a los que se había sometido el joven Emiya para probar las modificaciones que había hecho al estilo que había asimilado de Emiya. Ese estilo era algo que su contraparte había creado minuciosamente durante muchos años de su vida mientras participaba en batallas interminables y se enfrentaba a innumerables oponentes. Era un estilo ideal para el conocido como Emiya Shirou porque había sido creado por él mismo que, en muchos sentidos, podía ser considerado como el ideal de Emiya Shirou. Sin embargo, eso ya no era completamente cierto para este Emiya Shirou. Este había dejado de lado los ideales que habían formado el núcleo de sus contrapartes de otro mundo, pero fue más allá de eso hacia algo mucho más simple. Este Shirou era físicamente diferente de Emiya, que había construido su estilo de cierta manera porque solo podía moverse muy rápido, porque solo podía ser tan fuerte. El resultado final había sido un estilo que limitaba las opciones del oponente a avenidas que Emiya había podido predecir y prepararse, un estilo loco que le permitió al futuro arquero luchar tantas veces como su fuerza y habilidad. Sin embargo, aunque ese estilo todavía era de inmenso valor para el octavo campeón, ya no era tan perfecto para él como lo había sido antes. Con su cuerpo y autoridades mejorados, ahora poseía parámetros de rendimiento completamente diferentes a los del Counter Guardián. En términos de poder físico puro, capacidad de prana y calidad física, Shirou definitivamente podría decir que era superior al sirviente del arco. Por supuesto, también era consciente de que, en muchos sentidos, Archer seguía siendo mucho más avanzado que él a pesar de las habilidades que había asimilado de su brazo. Archer había sido mucho más hábil en la construcción y modificación de Noble Phantasms, había sido capaz de romperlos perfectamente para obtener el máximo rendimiento de ellos como Broken Phantasms y, por supuesto, se había dado cuenta por completo de su Reality Marble. Shirou podría tener los recuerdos y algunas de las habilidades de su contraparte mayor, pero aún estaba lejos de poder igualar su experiencia. Ociosamente se preguntó si alguna vez sería capaz de manifestar completamente un Limited Blade Works como lo habían hecho sus contrapartes. Sabía que todavía poseía el mismo Reality Marble dentro de él, pero su mundo interno y el de Emiya eran incompatibles debido a los cambios en su personalidad.
Como resultado, no pudo usar el mismo método para actualizar su mundo interno sobre la realidad. Tenía que encontrar un nuevo método, uno que funcionara para él y su nuevo conjunto de creencias. Aún así, ese era un objetivo lejano, por ahora estaría más que feliz de conformarse con modificar con éxito su estilo para aprovechar al máximo los cambios que había experimentado. Y solo había un camino para eso que él sabía tomar. Experiencia. 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 Así lo había desarrollado su homólogo, y así lo iba a modificar. Simplemente seguiría luchando contra oponente tras oponente, modificando lentamente su enfoque usando lo que aprendió en la batalla. Era un método doloroso y exhaustivo, pero le daba la ventaja de que también ganaba experiencia en combate a un ritmo rápido en comparación con la práctica habitual. Sus siervos resucitados sabían que no debían matarlo, pero aparte de eso, cualquier otra cosa era aceptable. Sus huesos recién fortalecidos aseguraron que no era probable que perdiera una extremidad, y su curación, impulsada por su naturaleza como campeón y avalón en su cuerpo, aseguró que se recuperara rápidamente. Como tal, se estaba acostumbrando a los cortes, puñaladas y golpes, no le gustaban, pero se estaba acostumbrando a ellos. Aún así, poco a poco fue aprendiendo que le funcionaba mejor. Fue una pequeña alteración, pero después de todo fue solo el primer paso. Si quería avanzar más, tendría que enfrentarse a enemigos de su propio nivel o superior. Sus sirvientes fueron útiles, pero ninguno de ellos pudo igualarlo cuando estaba usando el poder de su autoridad de héroe asesino de dragones. Ociosamente, se preguntó si había alguna forma de convencer a Kusanagi-san de que peleara con él, como un compañero de campeone, seguramente podrían operar en lo mismo. ¿Qué estaba pensando? ¿En qué momento había dejado de pensar en el séptimo campeone como una amenaza potencial que necesitaba ser engañada y engañada? Ciertamente, sus propias observaciones lo habían llevado a concluir que el adolescente más joven no era un tirano egoísta, ni un buscador de poder impulsado por la ambición, por lo que había eliminado la más grave de sus preocupaciones. Incluso sabía que Kusanagi-san tenía un conjunto de ética que podía aprobar, su rescate de Ena-san incluso cuando había demostrado ser un inconveniente para él lo había demostrado. Aún así, a pesar de todo eso, el rey de cabello negro no era alguien a quien pudiera considerar como un camarada o alguien en quien pudiera confiar. Entonces, ¿por qué había pensado en ofrecer una pelea amistosa con su compañero rey? Un combate era algo que se realizaba con aquellos en los que confiaba, ya que revelaba mucho conocimiento de lo que era capaz de hacer. Con un suspiro, Shirou se dejó caer hacia atrás y se tumbó en el suelo del dojo mirando al techo. Tal vez debería admitirlo a sí mismo. Había puesto todo ese esfuerzo en sus acciones y su preparación y todo el tiempo la principal amenaza para él no había existido en ninguna parte más que dentro de su propia cabeza. En realidad, cuanto más pensaba en ello, más parentesco se sentía el adolescente pelirrojo con su compañero rey demonio. Habiendo leído el archivo que el comité le había proporcionado sobre la historia de Kusanagi-san, pudo ver ciertos paralelismos entre ellos. El séptimo campeón había sido a todos los efectos una persona normal hasta que una serie de eventos extraños lo llevaron a convertirse en un asesino de dioses. A pesar de todos sus problemas personales y su conocimiento pasajero de Magecraft, Shirou también había sido un adolescente bastante normal hasta que fue arrastrado al Fifth Avensfell. El simple hecho del asunto era que Kusanagi Godou, lejos de estar corrompido o intoxicado por sus poderes, de hecho consideraba su posición como campeón y como una molestia. Como resultado, las posibilidades de que estuviera planeando un ataque sorpresa contra Shirou eran casi nulas. De la misma manera, parecía que era poco probable que el comité de recopilación de historia traicionara su acuerdo con él y lanzara su propio ataque sorpresa. Todos los tomos y pergaminos que le habían proporcionado sobre el tema de Campione coincidían en que a lo largo de la historia las únicas personas que podían esperar desafiar a un rey diablo eran los dioses, unos seres misteriosos a los que se hace referencia como ángeles y sus compañeros asesinos de dioses. Había habido un par de excepciones a esta regla, como sabios ridículamente poderosos, pero eran pocas y distantes entre sí. Simplemente, las reglas aceptadas para tratar con Campione podrían resumirse con bastante facilidad. 1. No te molestes en luchar contra ellos.
Es completamente inútil a menos que tengas un poder del mismo nivel que te respalde. 2. Obedece las órdenes de un campeón sin importar cuáles sean. Si no está en su poder forzar su obediencia y hacerlo generalmente resulta en daños masivos a la propiedad. 3. Preste toda la ayuda posible a un campeón cuando esté cazando o luchando contra un dios. Ayuda a que la situación se resuelva más rápido para que, con un poco de suerte, desaparezcan mucho antes. 4. Bajo ninguna circunstancia intente controlar, manipular, lavar el cerebro, hipnotizar, drogar o de alguna manera influir con fuerza en la voluntad de un campeón. Pompeya es un excelente ejemplo de lo que puede suceder si lo intentas. Naturalmente, las versiones oficiales de esas reglas usaban un lenguaje más elaborado y muchas más palabras, como si pudieran enterrar los hechos bajo sutilezas diplomáticas. Pero una vez que quitaste todo el exceso, eso fue a lo que se redujo. Parecía que en su mayor parte todos los cuidadosos preparativos de él y de ella habían sido innecesarios. Habían pasado días febriles trabajando para tener la mansión lo más cerca posible de una fortaleza inexpugnable, y parecía que no habría nadie lo suficientemente loco para ponerlos a prueba. Honestamente, no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Por un lado, parecía que no habría una pelea y, por lo tanto, no habría ninguna vida perdida o en peligro, y eso era algo con lo que estaba bien. Por otro lado, no pudo evitar sentir un pinchazo irracional de decepción por no tener la oportunidad de ver que también sus planes se mantendrían a la altura de la realidad. Otros pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta del dojo. Ligeramente molesto porque sus pensamientos habían sido interrumpidos, Shirou se puso de pie y caminó hacia la puerta. Resultó que el aldaba era uno de los nuevos sirvientes de Iria, un hombre de unos 40 años, que tenía una expresión de terror agudo. Shirou admitió a regañadientes que podría haber la más mínima posibilidad de que pudiera haber sido un poco duro en sus tratos con los nuevos secuaces de su hermana adoptiva. El problema era que había estado absolutamente furioso en ese momento, pero le había prometido a Iria que no dañaría sus últimas adquisiciones. Así que había aliviado su temperamento con una explicación detallada de lo que les haría si alguna vez volvieran a enfadarse con él. Una explicación resaltada con el uso de algunas espadas trazadas y un maniquí adquirido apresuradamente. Desde entonces, los antiguos miembros del Círculo de los Elegidos lo habían tratado de la misma manera que se trataría a un hombre de cuestionable estabilidad mental, que sostenía un par de granadas de fuego. Había sido satisfactorio durante los primeros días, pero después de eso había comenzado a irritarle un poco los nervios. Así que durante las últimas semanas había estado haciendo todo lo posible para disipar, al menos en parte, sus temores de que se le metiera en la cabeza seguir adelante con sus amenazas. Desafortunadamente, parecía que había sido demasiado convincente. Aún así, tenía que seguir así si alguna vez quería que dejaran de tratarlo como una bomba de relojería con un temporizador roto. Sí, ¿cómo puedo ayudarle? Mantuvo su tono tan calmado y tranquilizador como pudo, pero el hombre mayor aún lo miró a pesar de que estaba frente a un pelotón de fusilamiento borracho. La señora Iria-sama me pidió que le preguntara si podía venir a su taller, hay algo que ella siente que necesita hablar con usted. Shirou parpadeó. Eso fue algo sorprendente. Iria normalmente era bastante reservada sobre lo que estaba haciendo allí. Todavía no había logrado echar un segundo vistazo a su fantástica ciudad en miniatura desde la noche en que ella se la mostró por primera vez. Por supuesto que había estado dispuesta a mostrar su títere berserker, ahora eso había sido algo. Su Alteza. Dejaría que sus pensamientos volvieran a vagar. Muy bien, solo me cambiaré de ropa. Dudaba que fuera una buena idea presentarse con su ropa deportiva sudorosa. Iria frunció el ceño ante su código místico como si deliberadamente estuviera haciendo todo lo posible por ser difícil. Después del rotundo éxito que había demostrado al detectar al dios Amano Murakumo no Tsurugi, la joven Ainsburn se había sentido muy complacida consigo misma. De acuerdo, el vínculo que había establecido entre ella y la ciudad en miniatura la había despertado en medio de la noche con una sensación bastante similar a una docena de campanas en el templo que sonaban en su cabeza.
Pero había funcionado, una idea medio formal que ella había juntado tanto como un ejercicio de control fino de la manipulación de prana como cualquier otra cosa ya había funcionado. Ese había sido su gran proyecto después de que tuvo éxito, o fracasó dependiendo de cómo se mire, en la convocatoria que resultó en su títere Berserker. Había adquirido más muestras de suelo y piedra y las había integrado en el diseño existente. Después de eso, en lugar de ser simplemente un mapa en miniatura perfecto de una parte de Tokio, su código místico había evolucionado más allá de sus expectativas. Lo que antes había sido un sólido paisaje de estatuas que se actualizaba periódicamente era ahora un tablero de mercurio dorado animado que se actualizaba continuamente tan rápido que era más o menos una recreación en miniatura en tiempo real. Y tampoco estaba limitado a una sola área, ahora podía usarlo como un tipo de tablero de visualización que funcionaba en cualquier lugar del que tuviera muestras. Hasta ahora había estado trabajando para expandir su área solo desde Tokio, pero por un capricho también había agregado muestras de Kioto y Sendai. En general, fue lo que ella consideró su mayor éxito, salvo por su copia de Berserker, por supuesto. Ahora, sin embargo, el hermoso dispositivo dorado le estaba dando problemas. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos irritados y volvió al asunto que tenía entre manos. Iria-sama. Me dijeron que querías verme. Cuando llegó el miembro de cabello negro del comité, Iria pudo sentir lo que en broma pensó que su nivel de en comenzaba a aumentar. Honestamente, no estaba segura de en qué momento había desarrollado esta extraña fascinación por las sirvientas, pero aparte de su inicial, y bastante vergonzosa, pérdida de control, había logrado mantener la compostura con el nuevo personal de limpieza. En este momento, aunque la chica de cabello nevado tenía otros pensamientos en mente, no fue demasiado difícil ignorar la pequeña parte de ella que estaba haciendo escuela de alegría por lo linda que se veía Kaida-san con el uniforme de sirvienta. Sí, estoy teniendo algunos problemas con la mini guía de la ciudad y esperaba que supieras algo para ayudar. Esperaba arreglarlo todo antes de que Shirou llegue aquí. Hizo un gesto hacia la pequeña recreación de una ciudad, que ahora estaba centrada en el barrio de Minato. Creé esto para detectar las auras divinas de los dioses malignos cada vez que aparecían. Pensé que funcionaba bien, después de todo, detectó a Amano Murakumo no Tsurugi cuando apareció para luchar contra Godou-san. El problema es que desde anoche he estado obteniendo todo tipo de lecturas extrañas que no puedo entender. Para resaltar su irritación, la ciudad en miniatura se derritió repentinamente y fue reemplazada por la imagen de una montaña boscosa. Su vínculo místico con el código tardó un momento en darse cuenta de que había trasladado su principal área de detección al Parque Nacional Nikou. Arg, ahí está de nuevo. La chica más baja se volvió hacia la sirvienta mientras casi levantaba las manos con frustración. Ha sido así todo el día. Sigo recibiendo señales que no puedo entender. Se sienten como dioses herejes, pero luego no lo hacen. Realmente no lo entiendo. Ahora míralo, hay una, dos, tres señales. No, espera, Arg, míralo. Ahora hay 4, y ninguno de ellos se siente bien. Ninguno de ellos se siente como dioses completos, pero todos se sienten similares. Sin embargo, Kaida-san no le estaba prestando mucha atención, sino que sus ojos estaban fijos en la pequeña recreación del Parque Nacional. Como una de las Hime-Miko más poderosas del comité, había sido instruida por varios profesores de alto rango. Para ellos había sido una excelente estudiante, entusiasta, atenta y talentosa. Su única área de decepción había sido su absoluto desinterés y falta de talento para cualquier tipo de actividad combativa. Eso les había dado un sinfín de dolores de cabeza. El rugido del dragón era un regalo lo suficientemente fuerte como para que, si se usara en todo su potencial, pudiera hacer que incluso los dioses malignos se detuvieran, y aquí estaba en posesión de alguien que lo consideraba poco más que un inconveniente. Carga. Sin embargo, a pesar de esa pequeña decepción, era una estudiante modelo, tanto que sus profesores terminaron cediendo a su entusiasmo y curiosidad y enseñándole un poco más de lo que debían haber hecho. Para cuando los altos mandos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y lo detuvieron, Kaida había aprendido algunos de los secretos mejor guardados del comité, y entre ellos estaba el conocimiento de qué era exactamente lo que se guardaba en el Saitenguru en Tousougu de Nikou.
Sin embargo, mientras la Hime Miko convertida en sirvienta se había perdido en sus pensamientos, ella había desaparecido debajo de la mesa que sostenía el diminuto paisaje dorado y estaba haciendo algo debajo de él. A pesar de la repentina y terrible sospecha que crecía dentro de ella, Kaida no pudo evitar reprimir una risita. Acostada de espaldas mientras trabajaba en la superficie sobre ella, Iria-sama se veía como una pequeña y adorable mecánica. Luego hubo un ruido del artefacto dorado, un ruido que solo podía describirse como Wauralung. Ja, ja. La voz complácida de Iria-sama fue amortiguada levemente por la gran cantidad de oro sobre ella, pero no había duda de la satisfacción en su tono. Cuando la pequeña y joven amante de cabello blanco salió de debajo de su creación, Kaida encontró sus ojos atraídos hacia el paisaje modelo. Allí, en el mismo lugar donde antes solo había un templo en miniatura, ahora había 4 pequeñas agujas, cada una con una luz brillante en sus puntas. 2 de esas agujas tenían luces azules, pero las otras 2 parecían parpadear entre rojo, verde y naranja como si no pudieran decidirse. Sin embargo, una cosa que la sorprendió fue que una de esas luces indecisas era al menos el doble del tamaño de la otra. Eso es lo que me estaba confundiendo. El joven Ainsburn se puso de pie, sonriendo como una calabaza generosamente tallada. No tenía el filtro configurado correctamente, por lo que la mayoría de las señales se estropeaban entre sí. Eso debería solucionarlo, ahora que, hacemos, nosotros. Su voz se fue apagando mientras miraba la pequeña colección de pequeñas agujas brillantes. Oh querido. ¿Qué significan esas luces, Iria-sama? Kaida preguntó vacilante. No sé cuáles son los 2 que están cambiando de color. Nunca me he encontrado con nada como ellos, así que mi código no puede reconocerlos. Pero sí sé cuáles son los otros 2. Ellos son campeones. La joven Renhou sintió que la sangre se le congelaba en las venas. 2 campeones. 2. Esto no puede ser bueno, nada bueno. La tregua o alianza o lo que fuera que tenían Emiya-sama y Kusanagi-sama era extremadamente rara. Había investigado un poco más después de su primer encuentro con el 8º campeón y había descubierto que unas 7 de cada 10 veces, cuando los Kings se encontraban, peleaban. Y cuanto más tiempo estuvieran cerca el uno del otro, más probable era que ocurriera tal confrontación. Que ella supiera, que 2 campeones estuvieran tan cerca el uno del otro y no una batalla solo había sucedido 3 veces en la historia registrada. Ahora al menos un campeón más había entrado en escena, lo que significaba que el delicado equilibrio que se había mantenido hasta ahora era casi seguro que terminaría. Solo pudo hacer una mueca internamente ante ese pensamiento. La última vez que Campione había luchado en este país había resultado en la destrucción de un hito icónico. Se estremeció al pensar en lo que podría suceder si 3 de los asesinos de dioses estaban involucrados. Ahora son definitivamente de naturaleza divina, murmuró Iria-sama mientras estudiaba las 2 luces cambiantes. Pero no son como ninguno de los dioses que he conocido hasta ahora. Podrían ser semidioses. Mortales poseídos por dioses. ¿Algún tipo de avatar? Oye Kaida-san, ¿sabes lo que podrían ser? Iria miró hacia arriba con leve irritación cuando no recibió respuesta a su pregunta. Eso era inusual para la criada recién entrenada, normalmente estaba lista y esperando responder cualquier pregunta que la chica de cabello nevado pudiera tener para ella. La joven de cabello negro en cuestión estaba mirando el pequeño grupo de luces indicadoras, como si esperara que saltaran de la superficie dorada y la atacaran. Kaida-san. Con un rápido movimiento de cabeza, la ex agente del comité pareció salir de su mundo interno. Ah, lo siento Iria-sama. Sí, ¿qué podrían ser? Bueno, en lugar de dioses podrían ser bestias divinas. Esos son espíritus que sirven a un dios o una parte del poder de un dios que ha sido separado y dado una especie de existencia independiente. También podría ser una sacerdotisa como Ena-sama, una con el don de la posesión divina, actuando en concierto con un dios afiliado para canalizar una parte de su poder. También podría ser un ancestro divino, una antigua diosa que ha perdido la mayor parte de su divinidad, pero conserva su inmortalidad y poder sustancial. O podría ser un dios que se encuentra en algún tipo de estado reducido, como hibernación o incapacitación. La respuesta fue
informativo, pero había algo un poco extraño. Ya sea en sus palabras o en su tono, había algo en la forma en que Kaida-san había elegido responder a la pregunta que hizo sonar las alarmas en la cabeza de ella. ¿Qué no me estás diciendo, Kaida-san? La pregunta fue casi un tiro en la oscuridad, una suposición y una corazonada, pero pareció dar en el clavo ya que la ex Miko se estremeció visiblemente. Lo siento, Iria-san, me encuentro en una especie de acertijo, he hecho un juramento de guardar los secretos del comité, y al mismo tiempo también he hecho un juramento de servirte a ti de Miya-sama. ¿Ves el problema en el que me encuentro? El joven Ainsburn asintió con la cabeza. Solo conocía a la nueva doncella desde hacía un par de semanas, pero había sido suficiente para tener una impresión decente de su carácter. Era obediente y seria en todo lo que hacía, tanto que la había hecho querer más bien por la joven de cabello níveo. Después de haberse disculpado con la sirvienta por su vergonzosa pérdida de control cuando se enfrentó por primera vez con la joven de cabello negro con su uniforme de sirvienta, las dos se conocieron mejor. Fue después de eso que ella le concedió el derecho a dirigirse a ella con la versión abreviada de su nombre. De acuerdo, la sirvienta todavía insistió en agregar una san al final, diciendo que no sería apropiado de otra manera, pero aún así era algo. Ella también estaba bastante segura de saber cuánto significaba para ella el honor de Kaida, así que sabía cuán incómoda era la posición en la que estaba. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Qué pasa si Shirou te lo pide? La joven doncella dudó por un segundo antes de asentir, eso podría funcionar. Si me pides que te lo diga usando la autoridad que te otorgó Emiya-sama como su hermana, entonces creo que sería aceptable. Cuando vinimos aquí por primera vez y nos dijo que tenías derecho a hablar con todo su apoyo, aunque teníamos derecho a consultar con él si teníamos dudas sobre tus órdenes. Entonces, por mi posición como hermana del octavo campeone y con la autoridad que él me ha otorgado, le pido que revele el secreto que cree que es relevante. De acuerdo, tal vez eso había sido un poco pomposo y florido, admitió para sí misma, pero parecía ser lo que Kaida-san había estado esperando. Saitengu es el templo de un monarca divino que está protegido por una fuerte barrera y un hechizo de sellado. Está al cuidado de la familia Kuotsuka, una de las 4 grandes familias que originalmente fundaron el Comité de Compilación de Historia. El templo y sus hechizos están instalados de tal manera que si se cumplen ciertas condiciones, entonces es posible que esa familia libere el poder del divino monarca de tal manera que puedan influir en lo que él luchará. Este monarca divino, eso es un dios, ¿verdad? Ella hizo la pregunta mientras miraba la más grande de las 2 luces fluctuantes. Sí, hace siglos, varios grandes sabios obraron una maravilla que logró convertir a un poderoso y problemático dios maligno de acero en una espada que serviría para proteger a la nación. Bajo la influencia del sello, el monarca divino sirve para derrotar a los dragones y defender a Japón de las serpientes de la tierra. La ex agente del comité respiraba con dificultad cuando dejó de hablar, como si acabara de hacer algo agotador. Entonces sabías que había un dios que efectivamente había sido enjaulado. Es por eso que no querías contarle a Shirou sobre esto. La voz de ella era suave, pero levemente plana. No tengo ninguna duda sobre el carácter de Emiya-sama, Kaida-san respondió con su rostro acercándose para encontrarse con la mirada del joven Ainsburn medida por medida. Ciertamente, algunos campeones buscarían inmediatamente liberar al divino monarca para luchar contra él, pero creo plenamente que Shirou-sama nunca haría algo tan imprudente o peligroso. Sin embargo, hice un juramento al enterarme de esto, y no fue fácil romper ese juramento, incluso si fue para mantener otro. Ella asintió con la cabeza y, al hacerlo, sonrió interiormente. Se preguntó si Kaida-san se había dado cuenta de que en medio de su apasionado discurso se había referido a su hermano adoptivo por su nombre de pila por primera vez. Había estado tratando de que al menos lo llamaran Shirou-sama en lugar de Miya-sama durante casi todo el tiempo que trabajaban aquí. ¿Significaba esto que finalmente había superado su estricto sentido del decoro? ¿Terminaría Manaka siguiendo su ejemplo? Con un movimiento de cabeza, descartó el pensamiento ocioso y se centró de nuevo en su código místico.
Sí, murmuró en voz alta, si un dios estuviera detrás de varias capas de Bounded Fields, o al menos algo similar, entonces eso podría causar el tipo de interferencia que podría producir este tipo de reacción. Sus ojos se enfocaron en la segunda luz parpadeante. Definitivamente era más pequeño que el primero, y tenía un aspecto que la hizo pensar que era frágil. Yo creo que podría ser un dragón. Kaida-san dijo con cautela. ¿Un dragón? Mi sensei dijo que había una serie de condiciones para liberar al monarca divino de su templo. Nunca lo dijo directamente, pero creo que los dragones están involucrados de alguna manera, ya sea como un enemigo contra el cual ser liberado o como un sacrificio para ser usado. Iria se volvió hacia su mini guía de la ciudad, realmente tenía que pensar en un nombre mejor para él ahora que lo pensaba. Después de todo, ya no era solo una guía de la ciudad, tal vez, mini guía Atlas. Y miró fijamente la pequeña colección de luces. Así que parece que tenemos al menos un campeone desconocido, un factor desconocido que podría ser un dragón y un dios poderoso que ha pasado varios siglos atrapado y pronto podría ser liberado. No sé tu Kaida-san, pero, si me preguntas, parece una receta para el desastre. Sin decir palabra, la pelinegra Hime Miko asintió con la cabeza. Lo siento, eso me tomó un poco, el tono de disculpa pero alegre de Shirou se transformó en un humor bastante sombrío tan repentinamente que las dos chicas tuvieron que contenerse para no saltar asustadas. ¿De qué querías hablarme de Iria? Shirou tuvo que hacer un esfuerzo genuino para mantener su expresión nivelada mientras escuchaba lo que su hermana adoptiva y Kaida-san habían podido aprender o deducir. Dos campeones, un posible dragón y un dios poderoso, todos en un solo lugar y casi con certeza todos luchando. Esto fue malo, muy malo. Dos campeones podría ser bastante malo, había leído sobre lo que normalmente sucedía cuando campeone luchaba, y el hecho era que si solo se demolían algunos edificios o puntos de referencia, entonces se podía considerar afortunado. En el peor de los casos, la batalla entre God Slayers podría convertir campos agrícolas fértiles en páramos devastados en un solo día. Los dragones podrían ser aún más difíciles de tratar si no se manejan correctamente. Dado que estas poderosas bestias podían encarnar la vitalidad de una tierra, simplemente matarlas sin más podría resultar desastroso, ya que la tierra que anteriormente había disfrutado de sus bendiciones de repente perdería la capacidad de cultivar árboles o cultivos. Lo que era aún peor era que, dado que los dragones a menudo estaban estrechamente asociados con las poderosas diosas madres de la tierra, podían ser considerados como algunos de los tipos más fuertes de bestias divinas, por lo que incluso si los acabaras, podría generar atención no deseada por parte de sus creadores. Y por último, pero no menos importante, estaba el dios que había sido encerrado en Saitengu. Los dioses, incluso los relativamente benévolos, podrían ser inmensamente destructivos o peligrosos con su mera presencia. Cuando un dios maligno descendía de su leyenda al plano mortal, no tenían que hacer nada para ser una amenaza, aunque normalmente lo hacían de todos modos, su simple existencia era suficiente. Fue un fenómeno bien documentado, y uno de los motivos por los que Campione fue tan venerado. Si un dios de la guerra desciende, estallará una guerra en el lugar donde ha aparecido. Si aparece un dios del océano, se producirán grandes tormentas y maremotos. Si un dios del sol se manifiesta, inevitablemente se producirá una terrible ola de calor y una sequía. Este era un hecho conocido por todos los practicantes de la magia, que los dioses malignos eran una amenaza para toda la humanidad por su propia existencia. Por lo que Kaida-san había dicho, parecía que el dios sellado era poderoso, y eso lo llevó a preguntarse qué tipo de estragos causaría si de alguna manera fuera liberado. Muy mal. Por un momento se quedó quieto, el mundo pareció congelarse a su alrededor. Dentro de él podía sentir un llamado instintivo a la batalla comenzando a formarse. Allí estaba su enemigo natural, todo lo demás carecía de importancia, todo lo que tenía que hacer era viajar allí y luchar. Con un esfuerzo consciente de voluntad, Shirou reprimió el impulso y se esforzó por abordar la situación desde una perspectiva totalmente racional. Este no era un caso simple, si es que existía, de la aparición de un dios y su deber era enfrentarlo.
Esta situación ya parecía involucrar más que una parte justa de Devil Kings y tenía un factor totalmente desconocido para hacer las cosas mucho más interesantes. Si tuviera que ir allí él mismo, se convertiría simplemente en un caso en el que arrojara otra antorcha encendida a una fábrica de fuegos artificiales. Por otro lado, era un campeone. Todos los privilegios que disfrutaba tenían un solo precio, cuando aparecían los dioses. Era su deber someterlos antes de que pudieran causar desastres a la humanidad. Esta podría ser su primera oportunidad real de mantener esa responsabilidad, la eludiría. Ya estaban allí dos de sus hermanos. Si optaba por no ir, tendría una razón justificable para ello. Pero ¿era eso lo que quería? Desde que adquirió los tremendos poderes que ahora ejercía, el joven Emilia se había concentrado en garantizar la seguridad de él y de su hermana adoptiva y en tratar de elaborar un plan que pudiera llevarlos a casa. Desde que se enteró de la única responsabilidad que tenía ahora, no había pensado en ello. Incluso cuando había salido a investigar al dios, que resultó ser Amano Murakumo no Tsurugi, había sido porque había querido enfrentarse a una amenaza potencial tan pronto como pudiera y tan lejos de ella como hubiera podido administrar. Ahora bien, aunque esto era diferente. La situación estaba muy lejos de su casa y ya podía estar controlada. Pero había sido etiquetado como rey por estas personas, por aquellos a quienes había resucitado y por los del comité. Era estúpido e irracional, pero por alguna razón no pudo evitar sentirse seguro. No una obligación o un deber, sino más bien un deseo de actuar como debería serlo un rey. Él personalmente había estado en la compañía de Saber el tiempo suficiente para llegar a considerarla una amiga, y en sus recuerdos había llegado a considerarla algo aún más. También podía recordar a sus otros yo encontrándose con Gilgamesh, y aunque el hombre era un egoísta hasta el punto de la locura, no se podía negar la majestuosidad que irradiaba como el calor de un infierno. Era una extraña mezcla de emociones, un sentido del deber de pagar a aquellos que se habían sometido a él, un deseo de actuar como debería serlo un rey, un nebuloso deseo de no avergonzar de alguna manera a los reyes que había encontrado al fallar en su posición no deseada y algunos restos persistentes de su sueño de infancia de convertirse en un aliado de la justicia. En cierto modo, era estúpido, podía imaginarse a Emilia mirándolo con cínica irritación y pronunciando algún comentario cáustico sobre el orgullo inútil o la tonta ingenuidad. Bueno, lo iba a hacer de todos modos. Gracias Illa, dijo mientras salía del taller y se dirigía al césped del jardín. En la nieve debería poder llegar bastante rápido. Ojalá ni siquiera me necesiten, pero será mejor que esté allí como seguro contra cualquier problema. Sí, esa fue una buena razón. Lo trataría de la misma manera que había tratado a Kusanagi-san enfrentándose a Amano Murakumo no Tsurugi. Si la otra parte tuviera la situación bajo control, él no interferiría, pero si las cosas se salieran de control, al menos estaría allí para prestar su propia fuerza. Sin embargo, mientras se giraba y se preparaba para pronunciar las palabras que darían vida a su montura alada, una sola frase de su hermana adoptiva lo detuvo en seco. Shirou, voy contigo. Se volvió, dispuesto a rechazarla, dispuesto a decirle que era demasiado peligroso, que quería que ella se quedara aquí, que no la quería en peligro. Sin embargo, todo eso fue interrumpido cuando ella dijo una sola palabra y él vio lo que había aparecido a su lado. Frenético. Sabía que ella no lo estaba amenazando, la invocación de su arma más potente era un recordatorio de que estaba lejos de ser indefensa. Mientras miraba al enorme gigante gris de plomo de pie junto a la chica de cabello blanco, el octavo campeón apenas pudo contener un estremecimiento de miedo. Se había enfrentado a algunas cosas aterradoras en el pasado, como una Sakura corrupta y Saber Alter. Tenía el recuerdo de haberse enfrentado a otras presencias aterradoras como Gilgamesh en los recuerdos de su contraparte ideada Postle Ancestors Enemillas. Sin embargo, a pesar de tener esa colección de horrores dando vueltas en su cabeza, el guerrero loco del quinto Eavensfale ocupaba un lugar especial en su lista de las cosas más aterradoras. Puede que no esté en la cima, pero tenía un lugar especial. Demonios, casi se había tragado la lengua cuando Illa había demostrado por primera vez su capacidad para llamar a su títere berserker para mostrárselo por primera vez.
Sabía que podía matar a los dioses por docenas, por la cuenta, y acumular suficientes poderes para hacer que los magos de la Torre del Reloj lloraran lágrimas de sangre de envidia, e incluso si lo hiciera, todavía se sentiría un poco asustado si se enfrentara a Berserker de nuevo. Era irracional lo que sabía, con sus nuevos poderes podría haberse enfrentado al original en un campo casi parejo, por lo que esta copia defectuosa solo demostraría ser un enemigo desafiante pero inevitablemente derrotado. Aún así, no era algo que no pudiera manejar. Estar un poco asustado de algo no significaba que estuviera indefenso contra eso. Por otro lado, supuso que debería estar agradecido. Es posible que esta copia no sea tan sólida como el artículo original, pero sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Y con eso, podía decir honestamente que ella era un individuo que ni siquiera los dioses malignos podrían tomar a la ligera. Y con ese poder a su disposición, honestamente tenía derecho a decirle que se quedara atrás. Demonios, podría incluso detenerla si estaba decidida a ir. Siendo realistas, la única forma en que podría sería usar un noble fantasma para dejarla en coma temporal y luego dejarla en su habitación. Y si lo hacía, imaginaba que ella no sería feliz una vez que recuperara la conciencia. Abrió la boca para expresar su asentimiento a su declaración, pero antes de que pudiera decir una palabra, Kaida-san habló. Creo que sería mejor si te acompaño. Las palabras fueron lo suficientemente sorprendentes que Shirou perdió el hilo de sus pensamientos y se volvió hacia ella con sorpresa. ¿Por qué? Ella se le adelantó al hacer la pregunta obvia. Yo creo que parte de la interferencia a tu artefacto es que las señales provienen del interior de los establos sagrados Shinkyu. Eso significa que esto no es tan simple como ir al Saitengu, eso es simplemente cerca de donde el verdadero la entrada es. Si realmente tienes que entrar, entonces necesitarás que te muestre dónde está. Shirou no discutió. Oh, ciertamente planeaba hacerlo, pero primero quería hacer algo primero. Pezuñas que truenan sobre la tierra, alas que se elevan por el cielo, bestia sagrada nacida de un monstruo pero pura como la plata más fina, escuchen mi llamada y sirvan como la montura de un héroe una vez más. A su mando apareció el Pegaso que era la encarnación de esta autoridad. En su mente, inmediatamente pudo sentir la conexión naciendo, sentir el poder acerado y listo de su montura lista para servir. Mira yo. Si Kaida-sama va, la acompañaré. Lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por la llegada del guardaespaldas de Himemiko. Manaka-san estaba erguida como un soldado en un campo de desfiles y aunque todavía estaba vestida con su uniforme de sirvienta, se las arregló para parecer lista para el combate. Manaka, no tienes que, comenzó Kaida-san, solo para ser interrumpida por su amiga. Sí, lo hago. Soy tu guardaespaldas y asistente Kaida-sama, hice un juramento para mantenerte a salvo y no voy a dejar que entres en este lío sin mi protección. ¿Cómo sabes a dónde vamos? Preguntó ella. Tan pronto como escuché que habías llamado tanto a Kaida-sama como a Emiya-sama, supe que algo importante estaba pasando, respondió la bruja guerrera, así que deslizó un encantamiento de monitoreo sobre Kaida-sama cuando pasó a mi lado en el pasillo. Eso me permitió escuchar todo y me dio tiempo suficiente para conseguir mi bolso preparado. ¿Nos espiaste? Exclamó la joven de cabello negro en estado de shock. Sí, respondió su amiga sin un momento de vacilación ni una pizca de vergüenza. ¿Y es algo bueno que hice o ni siquiera habrías pensado en mí? Estás entrando en una situación con los dioses herejes, campeona y quién sabe qué más Kaida-sama, necesitarás cada pizca de protección. Puedo encontrar. Admito que no soy rival para nada con lo que te puedas encontrar en una pelea, pero estoy seguro de que al menos puedo asegurarme de que te escaparás. Manaka. Al ver que Kaida-san parecía no tener palabras, Shirou decidió que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para hablar. Entiendo que todos ustedes tienen buenas razones para querer acompañarme. El problema es que Snow solo puede llevar 2, quizás 3 como máximo. A menos que alguien pueda pensar en una manera de cambiar eso él. Sus palabras fueron interrumpidas una vez más, aunque no por ningún otro humano. Más bien, fue detenido por una sensación de amabilidad que le llegó a través del vínculo que compartía con su corcel.
Sorprendido por la repentina sensación, se volvió para mirar al caballo alado y solo pudo parpadear sorprendido por lo que vio. La nieve siempre había sido un poco más grande de lo que hubiera sido un caballo normal, lo suficientemente grande como para que tanto él como Illa pudieran montarla cómodamente juntos. Sin embargo, ahora, ante los ojos asombrados de su maestro, la montura legendaria se estaba haciendo visiblemente más grande. Sus dimensiones aumentaron, pero al mismo tiempo todas las proporciones permanecieron iguales. Después de unos segundos, el crecimiento cesó y el octavo campeone se encontró mirando al semental de alas blancas, que ahora tenía el doble de su tamaño original. Fácilmente lo suficientemente grande para llevar los cuatro. Por un solo momento sombrío se preguntó si incluso sus propias autoridades estaban conspirando contra él para hacer que este día fuera lo más problemático posible. Luego negó con la cabeza para disipar el pensamiento. No tiene sentido insistir en qué pasaría si, simplemente lidiar con el mundo tal como es, no perseguir lo que quieres que sea. Prácticamente podía escuchar a Rin sermoneándolo mentalmente. Bueno, parece que todos podemos irnos ahora. Dándose la vuelta, se encontró con las miradas de las tres jóvenes que estaban frente a él y trató de ver si alguna de ellas podría estar teniendo dudas. No tuve tanta suerte. Cada uno de ellos tenía suficiente acero en sus miradas para forjar una espada de buen tamaño. Tratar de disuadirlos en este punto sería tan inútil como golpearse la cabeza contra una roca. Eso le dejaba con dos opciones: podía perder el tiempo, y probablemente ganarse un dolor de cabeza, tratando de convencerlos de que no se fueran y así retrasar su partida en preciosos minutos, o simplemente podía aceptar la realidad y dejar de perder el tiempo. En este momento, honestamente, sintió un destello de simpatía por Rin. Era así como había sido para ella cuando tuvo que lidiar con él. Si era así, entonces él tenía una disculpa si alguna vez regresaba a su dimensión de origen. Una disculpa y un paquete de aspirina de alta concentración. Con una orden mental, hizo que Snow se arrodillara hasta que su vientre descansara sobre la hierba del césped. Dado su mayor tamaño, esta era la única forma en que alguien podría montarlo sin tener que literalmente saltar sobre su espalda. Muy bien, ya que todos ustedes están decididos a venir conmigo y no soy lo suficientemente tonto como para intentar detenerlos, es mejor que nos vayamos ahora. Todos monten. No te preocupes, añadió cuando vio a Kaida-san y Manaka-san mirando a su montura con recelo. Parte de las habilidades de Snow es que una vez que estás montado, la única forma en que puedes caerte es si está gravemente herido. Por un momento había considerado no dejarlos en ese hecho en particular, pero había visto la determinación en sus rostros y sabía que seguirían adelante sin importar los miedos que pudieran tener. Dado que había sentido que no tenía sentido dejar que se preocuparan cuando podía tranquilizarlos. Honestamente, Manaka estaba teniendo dificultades para creer que estaba realmente despierta, que todo esto no era una especie de sueño febril o algo por el estilo. Ella estaba actualmente en la parte trasera de un caballo alado gigante, sus brazos apretados alrededor de la cintura de Kaida-sama y volando por el aire más rápido de lo que el pájaro más veloz podría hacerlo. Esto fue. En realidad, iba a seguir a Campione a una batalla con un dios. De acuerdo que no quería hacerlo, en verdad preferiría decirle adiós a Miya-sama cuando se fue a la batalla y esperar que él y el dios se mataran entre sí. No, eso era solo su frustración hablando. Admitiría que estaba un poco irritada por cómo iba su vida, y seguro que culpar al rey a quien su destino estaba ahora ligado la haría sentir mejor. A decir verdad, era un amo mucho mejor para servir que la mayoría, no hacía alarde de su poder o dominio sobre ella y ciertamente nunca trató de abusar de esa misma autoridad. En todo caso, parecía algo incómodo con el nivel de poder que tenía. Trató de ocultarlo, pero ella tenía el don de leer a la gente gracias a sus signos de aura y algo de esa habilidad se había trasladado a su habilidad para leer rostros. El signo de aura de Miya-sama aún podría ser incomprensible para ella, pero había captado suficientes indicios de que estaba segura de su evaluación. Luego también estaba el asunto de la visión que había tenido mientras leía el signo del aura de Kaida-sama. Cualquiera que fuera su futuro, parecía que el rey diablo y su hermana estaban involucrados de alguna manera.
Quería ese futuro, quería la alegría, el poder y el vínculo que había sentido en él. Y, por supuesto, estaba la Hime Miko a quien le había jurado la vida. Ella estaba cumpliendo con su deber ahora, acompañando a su rey a la batalla a pesar de que sabía que bien podría significar su muerte. ¿Y qué podía hacer Manaka excepto seguir? Incluso se le negó la opción de romperla en la cabeza, noquearla y atarla hasta que prevaleciera el sentido común. En primer lugar porque nunca había tenido la oportunidad dado que Emiya-sama había estado allí todo el tiempo. Y en segundo lugar porque con el rugido de su dragón, Kaida-sama podría haberse liberado fácilmente tan pronto como despertara. No, parecía que la bruja guerrera iba a tener que acompañar a su preciosa amiga a la batalla, mientras usa uniforme de sirvienta. No era la primera vez que tenía que luchar con un atuendo inusual. Hace 2 años se había visto obligada a entablar una batalla campal con unos asesinos sin llevar nada más que ropa interior. Los asesinos habían intentado asesinar al hombre bajo su protección justo cuando se preparaba para meterse en el baño. Al final, había sido capaz de derribarlos, pero para entonces la pelea se había trasladado al medio de la calle. Solo una gran cantidad de hipnosis sobre los transeúntes le había permitido conservar su modestia. De acuerdo, tenía una muda de ropa para ella y Kaida-sama lista en la mochila sobre sus hombros, así como sus varitas de batalla y otro equipo de lucha, pero dudaba que tuvieran muchas oportunidades de cambiarse de ropa una vez que llegó. Trató de distraerse de lo que estaba por venir y, en cambio, trató de concentrarse en el presente. Ella estaba montando el Pegaso después de todo, ¿no merecía algo de atención? Este era el monte de no uno sino 2 de los grandes héroes de la leyenda griega, Perseo y Belerofonte, y ahora estaba de espaldas. Esta vista estaba normalmente reservada para héroes y dioses, por lo que sería mejor que la apreciara mientras pudiera. Debajo de ellos, la ciudad había dado paso al campo hacía mucho tiempo. En su cabeza, Manaka trató de averiguar exactamente qué tan rápido iban. Nico estaba a unos 125 kilómetros de Tokio y, por lo que podía ver, acababan de salir de la última casa de lo que ella pensaba que era Omiya. Eso estaba a unos buenos 25 kilómetros del área metropolitana de Tokio, y no podían haber estado volando por más de 5 minutos. De acuerdo, no habían comenzado en el medio de la ciudad, pero aún así. Tal velocidad, eso significaba que el caballo alado volaba a aproximadamente 300 km por hora, y de alguna manera sabía que no estaba presionando tan fuerte como podía. En cierto modo, fue una lección de humildad, lo que resaltó aún más el hecho de que, a pesar de que ella tenía talento al final, no pudo operar al mismo nivel que una campeone, el abismo entre ellos era simplemente demasiado vasto. Sacudiendo la cabeza para disipar esos pensamientos sombríos, se inclinó hacia adelante y se dirigió a Kaida-sama. ¿Tienes algún plan sobre lo que haremos una vez que lleguemos? La Hime Miko negó con la cabeza antes de estirar el cuello para mirar a su amiga. Interferir en un conflicto entre Campione y los dioses no es algo de lo que seamos realmente capaces. Nuestro deber es proporcionar a Emiya-sama la ayuda que podamos y luego mantenernos fuera de su camino para no detenerlo. No sé lo que está pasando, pero sé que es importante que lo acompañemos. No sé por qué, solo lo sé. Es como ese día. Manaka no tuvo que nombrar exactamente qué día era, ambos sabían que se refería al día en que, guiada por su intuición, el portador del rugido del dragón los había ofrecido como voluntarios para trabajar como sirvientas en la mansión del octavo campione. Aunque no tenía pruebas, la bruja guerrera estaba segura de que era alguna forma de profecía lo que había llevado a su amiga a tomar una decisión tan precipitada. Cuando la joven Renjo asintió con la cabeza en silenciosa confirmación, Manaka solo pudo dar su propio asentimiento de comprensión. El resto del viaje transcurrió en silencio. Emiya-sama y su hermana intercambiaron algunas palabras, que en gran parte equivalieron a decirse mutuamente que tuvieran cuidado y salieran de esto de manera segura. Al poco tiempo, los grandes lados del monte Yo aparecieron a la vista, y Manaka supo que se estaban acercando a su objetivo. Tal viaje normalmente habría tomado un día entero en automóvil y horas incluso en tren, pero lo habían logrado en menos de media hora. Lentamente empezaron a acercarse al suelo. ¿No existe el riesgo de que la gente nos vea si bajamos tanto?
La pregunta de Kaida-sama expresó lo mismo que Manaka se había estado preguntando. Eso no es un problema, Snow y todos sus jinetes están dentro del rango de su divinidad y, por lo tanto, son invisibles para la gente normal. Estaban tan cerca del suelo ahora que la bruja guerrera podía distinguir las figuras de los individuos con facilidad. Además, a medida que se acercaban a su meta, el corcel celestial se desaceleraba. Estos dos hechos se combinaron para permitirle conocer el área que rodea el santuario. En cierto modo, era un espectáculo bastante horrible, en todas partes y todo parecía salpicado por una lluvia de sangre. Manchas carmesí salpicaban todo, el pavimento, las plantas, los edificios e incluso la gente. Y la gente no estaba en buena forma en absoluto. Dondequiera que mirara podía ver los cuerpos desparramados de los turistas inconscientes que habían estado aquí cuando comenzó todo este lío. Sabía lo que les había pasado, prácticamente podía saborearlo en el aire con su brujería. De alguna manera, las gotas de sangre que parecían estar en todo habían creado una red circulante de energías fluidas, que había absorbido la fuerza vital de las personas circundantes en sí misma. Esto no parecía haber sido mortal, pero permanecer en ese estado durante demasiado tiempo podría ser peligroso. Incluso mientras avanzaban, la bruja guerrera sintió que una ola de poder los envolvía. Esa era definitivamente el aura de un dios maligno que llegaba al plano mortal. Parecía que habían logrado llegar justo cuando la situación estaba llegando a un punto crítico. Nos estamos acercando a donde todo esto está sucediendo, comentó Emiya-sama por encima del hombro. Está un poco más lejos, prepárate para saltar en caso de que tenga que empezar a pelear inmediatamente. Ahora estaban pasando por el santuario principal, hacia un lado y hacia el bosque. El edificio principal pasó rápidamente por debajo de ellos mientras pasaban a toda velocidad y Manaka pudo sentir que los músculos de su amiga comenzaban a tensarse. Podía entender eso, había una especie de tensión en el aire, una ala que instintivamente se estaba preparando para la acción en respuesta. La adrenalina estaba siendo bombeada a su sangre y esa sangre fluía por sus venas mientras su corazón latía más rápido en preparación. El instante de llegada llegó tan rápido que, en circunstancias normales, el joven Kuotsuka podría haberlo pasado por alto. Sin embargo, en este momento todo su estado de ánimo estaba al máximo, por lo que no era un problema para ella. La montura voladora descendió en picada hacia una esquina del santuario interior de Okusa que aparentemente se había transformado en un pequeño terreno baldío. Se movían más rápido que una flecha, pero Manaka aún podía ver varios detalles. Era bastante obvio que el claro había sido el lugar de una batalla recientemente, bastante impresionante si la forma en que el suelo había sido completamente arrasado era algo por lo que pasar. Más o menos en el medio de la tierra de la montaña desnuda había un pequeño grupo de personas, y sobre ellos estaba lo que parecía ser una joven vestida con atuendo de Beijing, con una máscara que colgaba de un lado de su cara, sosteniendo un bastón de acero. En su mano y aparentemente estaba de pie sobre una pequeña nube dorada. Luego pasaron rápidamente junto a ellos y Emiya-sama se zambulló de su montura y saltó directamente hacia la joven. Esto fue. Ella realmente esperaba que ella haría a través de esta vida. Shirou supo quién era su oponente en el segundo que vio a la chica. En lo profundo de él, algo se había levantado, como si hubiera avistado a un rival invisible desde hacía mucho tiempo, la lujuria por la batalla había comenzado a fluir. Sin embargo, no fue ese instinto de lucha lo que lo llevó al ataque bastante precipitado que estaba llevando a cabo. Era lo que había visto del pequeño grupo frente al dios maligno. Tanto Erika-san como Liliana-san fueron fácilmente reconocidas, destacando su cabello inusual y su ropa brillante. Habiéndolos identificado, fue fácil adivinar que uno de los dos jóvenes con ellos era Kusanagi-san. Podría ser un poco más difícil de reconocer de inmediato, pero una vez que supiste buscarlo, fue mucho más fácil de detectar. Además de los que él conocía, había otros dos con ellos, una mujer joven y un niño en su adolescencia. Aunque no había nada obviamente peligroso en ellos, sus instintos de combate le gritaban que ambos eran peligrosos, especialmente la joven. Dado que las únicas otras veces que había sentido una presión similar era de los sirvientes en la guerra del Santo Grial o de las deidades con las que había luchado, sintió que era una apuesta bastante segura que ella era la segunda campeona y que ella había detectado.
Sin embargo, lo que había forzado su mano era el hecho de que los dos a quienes conocía o suponía que eran sus compañeros reyes parecían estar heridos. Kusanagi-san parecía estar a punto de colapsar y las únicas cosas que lo sostenían eran los dos jóvenes caballeros a su lado. La otra joven, que parecía vestida al estilo chino, parecía estar un poco mejor, pero aún parecía estar un poco temblorosa en sus pies e inconscientemente se agarraba la cintura. Sencillamente, parecía como si sus compañeros asesinos de dioses no estuvieran en condiciones de andar de un lado a otro, y mucho menos enfrentarse a un dios que irradiaba tanto poder como este. Así que Shiro hizo lo único que se le ocurrió para distraer al dios de objetivos tan tentadoramente fáciles. Él atacó. Lanzándose desde el lomo de Snow, ordenó al caballo alado que se alejara un poco y luego colocó a las niñas sobre su lomo en el suelo. Todavía no estaba usando Dragon Slayer Hero, solo autorrefuerzo. Quería mantener eso como un triunfo para aumentar su poder en un momento crucial si era necesario. Mientras enviaba la orden mental apresurada, rastreó a Kanzo y Bakuya y se lanzó hacia la pequeña deidad como un misil. Sin embargo, su llegada no había pasado desapercibida, por lo que incluso cuando la joven Emilia blandió ambas espadas hacia su objetivo, la joven ya estaba balanceando su bastón de metal para bloquear el ataque. Hubo una lluvia brillante de chispas cuando sus nobles fantasmas chocaron con el arma divina, luego, con una fuerza que contradecía su pequeña estatura, la chica balanceó el bastón y lo envió a toda velocidad lejos de ella. Aún así, estaba bien, aunque hubiera sido bueno sacarla en el primer ataque, sabía que tal cosa era poco probable, por lo que se había posicionado para lograr su objetivo secundario. Mientras recurría a la experiencia de Archer, logró convertir su caída en una caída controlada y aterrizar entre el dios y su compañero herido campeone. «Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Ha llegado un tercer God Slayer para enfrentarme? Bueno, está bien, una batalla contigo será una excelente manera de celebrar mi regreso al mundo». Su voz era la de una chica que ni siquiera se había convertido en adolescente, pero detrás de ella había una total confianza. Shiro se negó a dejar que su oponente lo molestara, sino que se centró en el bastón de metal que sostenía la deidad infantil. Un Limited Blade Works podría funcionar mejor en lo que respecta a las armas blancas, pero podría adaptarse fácilmente a armas contundentes como bastones y garrotes. Como tal, el joven pelirrojo no tuvo problemas para analizar el arma que sostenía su pequeño enemigo. A diferencia de las espadas blandidas por Perseo y Hades, esta arma no era una herramienta sin nombre creada simplemente como un medio para un fin. Este bastón tenía un nombre y una historia, una leyenda de hecho. Su historia tenía cientos de años, tal vez incluso miles, y tenía muchos poderes útiles. Shiro parpadeó levemente cuando sintió que se formaba un duplicado dentro de su Reality Marble. De todas las cosas que había visto desde que llegó a este mundo, esto definitivamente era algo especial, lo más parecido a ser un noble fantasma que había visto hasta ahora, y sin embargo definitivamente no lo era. Su nombre era Ruiji Jinguban, algo que literalmente se traduce como garrote ideal con encuadernación de oro. Tenía muchos poderes, como pesar una cantidad inmensa para su tamaño, poder cambiar de tamaño, multiplicarse y luchar según el capricho de su amo. Era un arma famosa, y su portador era igual de famoso, si no más. Sanukon. Shiro pronunció el nombre tal como apareció en su mente, y mientras lo hacía, un escalofrío de miedo y euforía recorrió su espina dorsal. Este no era el dios de algún país lejano que solo había visto en una pantalla de televisión o sobre el que había leído en un libro, era un dios que tenía fuertes lazos incluso con su país de origen. Sanukon, también conocido en Japón como Son Goku, el gran sabio igual al cielo. Nacido de una piedra mística fecundada por la tierra, rey de los monos y maestro de las artes taoístas. Consumidor de los melocotones de la inmortalidad y las píldoras de la longevidad, tan inmortal que ni siquiera estar encerrado en un crisol y guisado por fuegos celestiales durante 49 días no podía matarlo. 3 veces vencedor contra los ejércitos del cielo y finalmente héroe del viaje al oeste. ¿Y él era una niña? Bueno, si el rey Arturo podía llegar a ser una mujer, suponía que era razonable que tal vez otras figuras mitológicas pudieran compartir el mismo problema.
Aún así, eso no era exactamente importante en este momento. Ahora mismo tenía que prepararse para luchar contra alguien con una reputación muy temible. Bien, mejor no jugar a la defensiva en esta situación, mejor mantener la iniciativa. Todavía no estaba listo para usar toda la fuerza letal, pero al menos tenía que alejarla del herido campeone. Ambas espadas en sus manos fueron arrojadas a la pequeña niña, girando por el aire como derviches blancos y negros. Las velocidades a las que se movían eran más rápidas de lo que incluso el mejor lanzador del mundo podía manejar, pero con 2 movimientos de su bastón, la deidad infantil los apartó a un lado con despreciativa facilidad. Eso estuvo bien. Realmente no había esperado conectarse con ataques tan simples. Su propósito había sido simplemente distraerla, aunque solo fuera por una breve fracción de segundo. Ese fue todo el tiempo que había necesitado para trazar su gran arco negro y preparar un noble fantasma sin nombre de bajo rango que había sido modificado en una flecha. Ahora todo lo que tenía que hacer era acceder a maldiciones sin fin, cargar una maldición de "no la lastimes". La aguda declaración fue acompañada por una mano que lo agarró por el hombro. Girando levemente la cabeza, aunque todavía vigilaba atentamente a la diosa que seguía sonriendo, vio que una Kusanagi-san temblaba. ¿Por qué? Era una pregunta de una sola palabra, y una que mantenía la tensión que sentía Shirou. Esa es la hermana pequeña de Marilla, la ha poseído de alguna manera. Oh. Maldita sea. Esto puede resultar complicado. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que tiene un rehén incorporado? Gracias. El golpe llegó tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante había estado mirando a la chica poseída, al siguiente, el bastón de metal se había alargado a velocidades más rápidas que el vuelo de una bala y le había clavado la cabeza en el abdomen. Maldita sea, estúpida estúpida estúpida, debería haber invocado a Dragon Slayer tan pronto como se dio cuenta de a quién se enfrentaba. Con ese poder, podría haber podido esquivar el ataque, o al menos verlo venir. Por lo menos, no le habría herido tanto. En este momento, sin embargo, se sentía como si acabara de ser alcanzado por una bala de cañón disparada. ¿Oh? ¿Entonces no vas a dar lo mejor de ti ahora mismo? El tono y la pregunta eran ambos burlones, a pesar de la dulce voz que los estaba hablando. Ese es un giro afortunado para mí. Muy bien entonces, aunque hay 3 de ustedes aquí, los cuidaré todos juntos. Shirou trató de ponerse de pie, forzar el calor de regreso al cuerpo que estaba temblando por el frío fantasma, pero sus extremidades no parecían responder correctamente. Mientras temblorosamente se ponía de pie, un recuerdo de Archer tiró de su mente, recuerdos de haber sido golpeado por un artista marcial. Eso debe ser, no solo el golpe había sido poderoso, también había sido magistralmente preciso, golpeando un punto de presión o uno de sus chakras. No sabía exactamente qué era, pero fuera lo que fuera fue devastadoramente efectivo, aunque mantuvo el movimiento, sus extremidades todavía se sentían como si los músculos fueran solo un poco más fuertes que los fideos cocidos. La condición de la Tierra es la devoción receptiva / por lo tanto, el hombre superior que tiene amplitud de carácter / lleva el mundo exterior. Kun es la naturaleza de la Tierra. Eso no estuvo bien. Shirou no era una gran autoridad en magia, pero eso sonaba como una especie de mantra. En su leyenda, Sun Wukong había sido descrito como habiendo dominado muchos de los secretos de las artes taoístas, como el cambio de forma y otras magias. Shirou realmente no quería ver qué podía hacer un dios con los hechizos, pero parecía que no tenía otra opción. El efecto se hizo evidente casi de inmediato: petrificación. El suelo de la montaña ahora estéril del santuario interior de Okusa de Nikoutou Souguru se transformó por completo en roca sólida, blanqueada como si la nieve acabara de caer para cubrir la tierra. Donde antes el pequeño grupo había estado de pie sobre la tierra devastada, ahora estaban parados sobre una sólida piedra gris. Ja 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 ja. Usaré el arte secreto de las cuevas rocosas de la montaña de piedra para aprisionarlos a los 3. Para el dios, los compañeros mortales del campeón eran tan insignificantes que ni siquiera se registraban, todo su enfoque estaba en los 3 God Slayers. Shirou se encontró comenzando a hundirse en la tierra. Era como si la piedra sobre la que estaba parado hubiera adquirido de repente la consistencia de un pantano.
Sin embargo, su descenso a la roca aparentemente líquida fue rápido. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaba de rodillas y se hundía rápidamente. Una rápida mirada detrás de él mostró que tanto Kusanagi-san como la joven vestida de chino también estaban compartiendo el mismo destino, aunque sus compañeros parecían no verse afectados. Planeando sellarnos. La voz de la mujer campeone era hermosa, notó distraídamente. Por un breve instante pensó en llamar a Snow. Si descendía lo suficientemente bajo, podría agarrar uno de sus cascos y tal vez usar la fuerza para liberarse. El único problema con eso sería que llevaría a ella y a los otros dos al lugar más peligroso posible si no hubieran desmontado todavía. Jaja, correcto. Aunque ambos están heridos, no voy a subestimarlos, asesinos de dioses, más bien debería decir que estar herido hace que las cosas sean más aterradoras, porque ustedes son un grupo de locos que no siguen sentido común. No vine a revivir todo este camino solo para correr un estúpido riesgo como ese. Shiro escuchó los gritos de angustia de los otros miembros del grupo, así como de Iria, quien aparentemente estaba viendo las cosas desde el otro lado de este nuevo claro. Mientras la roca líquida se cerraba sobre él, Shiro esperaba que no hiciera nada tonto. A pesar de la gravedad de la situación, el octavo campeón no entró en pánico. El rey mono había confirmado que estaban siendo sellados en lugar de asesinados, eso significaba encarcelamiento. Si ese era el caso, confiaba en que podría escapar usando un fantasma noble trazado si fuera necesario. Sun Wukong ha dominado las artes inmortales y es una deidad con poderes divinos ilimitados. Aunque tiene los rasgos del señor de la guerra del acero, también es un dios muy hábil en magia. Demasiado descuidado. Los tonos de la voz de la mujer campeona eran autodestructivos, pero sorprendentemente claros a pesar de sus circunstancias. Al mirar instintivamente alrededor, Shirou se sorprendió al descubrir que todavía podía ver a los otros reyes diablo como si estuvieran bajo el agua en lugar de dentro de roca líquida, a pesar de lo oscuro que era su paso. De hecho, estaba intrigado al descubrir que todos podían respirar lo suficiente para hablar. ¿Usaste todas tus fuerzas en la batalla de ahora? Aunque es un privilegio de los jóvenes luchar sin considerar el futuro, para que obtengas la victoria de mí en un trato así, Rey Kusanagi, bastante interesante. Eso fue interesante. Parecía que en lugar de ser derrotados por el Rey Mono, se habían debilitado al luchar entre sí. Al menos eso significaba que el enemigo esta vez no podía derrotar a dos de sus compañeros a la vez. Yo te derroté. Por favor, no bromees conmigo. Está bien. A pesar de que oficialmente es un empate, teniendo en cuenta la diferencia de experiencia, el vencedor es evidente. Que un maestro renombrado como yo pierda ante un joven advenedizo como tú, es un error imperdonable. Yo, Luo, no soy uno de esos estúpidos tontos que se engañan a sí mismos. La mujer de cabello oscuro mostró una expresión ligeramente disgustada. Como gobernante del reino marcial, apruebo tu habilidad. En el partido de ahora, definitivamente perdí. Así que parecía que Kusanagi-san había emergido como el vencedor en el partido entre ellos, aunque por lo que parecía, el joven no parecía compartir esa opinión. Aún así, ya era hora de que rompiera su silencio. Supongo que ninguno de ustedes tiene ningún medio a su disposición para escapar de esta situación. Si no, entonces podríamos tener un problema. Los otros campeones se volvieron hacia él, el adolescente de cabello oscuro con una mirada que solo podía describirse como puesta, mientras que la joven tenía una mirada que él solo podía describir como arrogancia inocente. Emilia-san, no creo que tenga nada disponible para mí en este momento que sirva para el trabajo. Su tono era casi de disculpa. ¿Y qué hay de usted, señora Luo? Pareces estar mejor informado que el otro rey de Wakoku. Sin embargo, es bueno que reconozcas a tu superior en el camino de la dominación. Es importante saber acerca de los senpais de uno. Respondió el séptimo campeone. La deducción de su identidad había sido relativamente simple una vez que tuvo un momento para pensar. Solo había dos mujeres campeone, Luo y Madame Aisa, dado que el rey chino era un famoso artista marcial y que la mujer que tenía ante él era claramente una luchadora capaz y vestía al estilo chino en el que había estado bastante seguro de su suposición.
Sin embargo, en este momento hay preocupaciones más urgentes que tu propio reconocimiento de mí, Rey Kusanagi, Rey Emilia. ¿Alguno de ustedes conoce la magia que les permite sobrevivir sin agua ni aire? Creo que podría ser algo si tuviera que hacerlo. Respondió Shirou mientras repasaba los noble fantasmas disponibles para él. Aunque la mayoría de ellos estaban puramente orientados al combate, una cantidad sorprendente de las armas que Emilia había acumulado a lo largo de los años podrían usarse de otras maneras si tuvieras un poco de imaginación. ¿Cómo podría? Aparte de la capacidad de luchar contra los dioses, soy una persona común. La respuesta de Kusanagi-san fue mucho menos ambigua. Ya veo, si ese es el caso, sería mejor que te devolviera a la superficie, Rey Kusanagi. De vuelta a la superficie. ¿Puedo salir de aquí? Sí. Hasta que termine el hechizo del gran sabio, todavía hay una ventana de oportunidad. Si uso el ki que me queda, puedo enviar a uno de nosotros de regreso a la superficie. La oferta del Uroa pareció sorprender al adolescente más joven, pero tan pronto como se recuperó, inmediatamente se opuso. Pero en ese caso, tú y Emilia-san tendréis que permanecer en el inframundo. No me importa. Rey Kusanagi, ¿no te has dado cuenta? El aire aquí se está volviendo más delgado. El gran sabio no es tan misericordioso como para proporcionarnos comida y agua a los cautivos. La joven Emilia tuvo que admitir que no se había dado cuenta, pero tan pronto como se lo señaló pudo saborearlo. El aire que estaban respirando sabía más plano, rancio como el aire en una habitación que no había tenido ventilación durante demasiado tiempo. Soy el gobernante del reino marcial, el que está en el pináculo de las prácticas taoístas. Hace mucho tiempo que he conquistado este tipo de entrenamiento ascético hace más de 100 años, así que déjame quedarme. Te puedes sobrevivir sin aire ni agua, eso es realmente asombroso. Pero ¿qué pasa con? No te preocupes por mí, dijo Shirou rompiendo el otro campeone, si bien es posible que no pueda igualar a nuestro senpai, tengo algunos métodos disponibles que deberían ser suficientes. El rostro del joven pareció arrugarse por la indecisión. No puedo simplemente. Esta vez fue el Uroa quien lo interrumpió. No hay problema. Si te abandono y regreso solo a la superficie, el solo pensarlo trae un resultado horrible. Oh, resultado horrible. Correcto. Piénsalo. Si te abandono, que acabas de ganar nuestro partido, los rumores comenzarán a extenderse, diciendo que me vengué de mi derrota. Seré visto como un sinvergüenza despreciable que ha traicionado el camino del heroísmo y la caballerosidad. Ah, ya veo. Shirou también. Parecería que se trataba de una mujer que valoraba mucho su reputación y su orgullo. Aún así, tuvo la impresión de que ella estaba usando eso como una excusa para encubrir un acto en gran parte benevolente hacia el rey menos experimentado en su grupo. Una persona interesante de orgullo excepcional. Por supuesto, no planeo quedarme sumergido aquí para siempre. Seguramente encontraré una manera de escapar, Rey Kusanagi. Mientras tanto, antes de que regrese, tendrás una espléndida batalla con el gran sabio igualando el cielo en mi lugar. Shirou habló de nuevo. Te confiaré el destino de esa chica, Kusanagi-san. Mis recursos son adecuados para el combate, pero no para el rescate de alguien que ya está en posesión, ciertamente no de un dios. Apostaré contigo en este asunto. Por cierto, dile a mi hermana que estoy a salvo y que regresaré pronto. Por favor, trata de mantenerla a ella y a mis subordinados a salvo hasta que lo haga. Realmente fue sorprendente la facilidad con la que ahora podía deslizarse en el papel del rey falso. Fue solo cuando terminó de hablar que se dio cuenta de que había adoptado la fachada tan pronto como se dirigió a su compañero campeone. Quizás aún más extraño era el hecho de que estaba dispuesto a confiarle la seguridad de ella. Por supuesto que era poderoso y afortunado, al menos por lo que había visto de él hasta ahora, pero había algo más. Alguna cualidad en él que el adolescente pelirrojo no pudo identificar, algo que le hizo pensar que se podía confiar en él. No habrá ningún problema. No puedo hablar por este tipo, y aquí agitó una mano hacia la joven Emilia, pero yo soy la que está en el pináculo taoísta, y seguramente encontraré la debilidad de esta prisión y la destruiré. No tienes que preocuparte. De hecho, agregó Shirou, si algo como esto fuera suficiente para matarme, entonces me habría quedado muerta la primera vez que morí. Maldita sea, no había querido decir eso último.
Estaba tan atrapado en su papel que se estaba volviendo descuidado. Tendría que tener más cuidado. Los otros dos campeones lo miraron ligeramente desconcertados, pero luego la maestra de artes marciales desestimó sus palabras y se volvió hacia el otro rey de Japón. Entonces comencemos, gran sabio de las 7 estrellas de la Osa Mayor, disipa el desastre de los espíritus desfavorables. Con una voz que avergonzaba a la mayoría de los cantantes profesionales, Luao cantó su encantamiento y sacó una hoja de papel rectangular. En él estaba escrito un guión complicado junto con los 6 personajes grandes Baguas y Jinjiji. Después de un breve momento tiró este talismán. El trozo de papel se transformó en un tigre blanco ante los ojos asombrados de Chirou. La construcción mística parecía volar a través del extraño ambiente líquido en un arca rápida pero elegante. Entonces la feroz bestia se abalanzó sobre Godou. El gran gato blanco abrió sus grandes fauces y los colmillos agarraron hábilmente el cuello del séptimo campeón y lo levantaron. Godou encontró que su cuerpo se elevaba continuamente. En un abrir y cerrar de ojos, se distanció mucho de la pareja de reyes diablo que se hundía lentamente. Rey Kusanagi, te deseo la victoria. Ve a pelear una batalla digna de un héroe. La belleza trascendente continuó manteniendo sus aires de superioridad y le dijo estas palabras de despedida a Godou. Te estoy confiando mi última familia Kusanagi, cuida de ella hasta que me libre o te prometo que habrá un infierno que pagar. Los octavos de campeone podrían no haber sido tan alentadores, pero los decía con toda sinceridad. El tigre blanco se movía más rápido ahora, disparándose hacia la penumbra hasta que incluso con refuerzo los ojos de Chirou ya no pudieron seguirlo. Habiendo perdido de vista al rey que escapaba, el joven Emiya se volvió en su lugar y miró hacia abajo, tratando de ver cuánto más tenían que caer. El aire aún respiraba, pero tenía pesadez, ya podía sentir que su respiración se volvía más trabajosa. Concentrarse. Chirou empleó uno de los muchos trucos que Archer había desarrollado a lo largo de su vida de batalla. Este era uno que le había dado una ventaja mientras perseguía a un mago sin escrúpulos en una cadena montañosa de gran altitud. Era una forma de refuerzo que funcionaba en los pulmones y les permitía extraer más oxígeno del aire de lo que hubiera sido posible de otra manera. Casi de inmediato, su respiración se hizo más fácil y su creciente dolor de cabeza se redujo. Ah, entonces tú también posees algún conocimiento de entrenamiento ascético, Rey Emiya. Miró a la gobernante del reino marcial, como se la conocía a menudo, que lo estaba mirando con cierto interés. Solo unas pocas habilidades menores, senpai, suficientes para aliviar mis dificultades hasta que pueda lograr una solución más adecuada. Con los ojos fijos hacia abajo, Emiya Shirou continuó descendiendo hacia la oscuridad junto con Luao. Nikoutou Sougu era ahora el reino del rey mono, el gran sabio igual al cielo, Sanukon. A lo largo de las calles, tiendas y casas, hombres, mujeres y niños se transformaron en monos por el descenso del dios maligno. Ahora eran sus adoradores, sus súbditos. En el aeropuerto de Narita, una joven que secretamente era un rey diablo llegó al país de Japón como parte de su búsqueda del ancestro divino que se le había escapado. En un templo escondido, el imponente caballero negro observaba en silencio a la antigua diosa que lo había revivido y se preguntaba si ella sabía lo que significaba tener al caballero de la traición como aliado. Se reunieron aliados y enemigos. ¿Por qué había comenzado el encuentro de los 4 reyes? Kusanagi Godou. El séptimo campeone. Igual usando Camel. Igual usando Bull. Igual usando Raptor. Fuerza, BB a más D. Resistencia, C más, A más C más C más. Agilidad, E más, B más C A más. Que yo sepa, el acto de convertirse en un campeón mejora el cuerpo de uno hasta el punto de poseer una resistencia sobrehumana donde los huesos se consideran más fuertes que el acero y donde las fibras musculares pueden resistir la mutilación de las construcciones mágicas. Como tal, siento que los parámetros básicos de Godou serían por encima de los humanos normales, especialmente la resistencia. Mana, A más, mayor que cualquier usuario de magia mortal, incluso si no lo usa para nada más que sus autoridades. Suerte, A más. Godou ha demostrado repetidamente niveles absurdos de suerte en casi todo lo que hace. Ser capaz de torcer la probabilidad y lograr la victoria incluso contra enemigos tan abrumadores como los dioses me llevó a poner su suerte en un nivel extremadamente alto.
también va a clasificar su suerte con las mujeres, entonces el tipo probablemente sería X, ya que parece atrapar el corazón de prácticamente todas las chicas que conoce. Noble Phantasm, X, suponiendo que sustituyó sus autoridades por Noble Phantasms, entonces creo que este rango es apropiado. Si tuviera que clasificar cada autoridad, entonces serían aproximadamente como se muestra a continuación. Vendaval. Tipo, rango de soporte, rango C, 1 de objetivos, 1, 10. Toro. Tipo, rango de soporte, rango B, 1 de objetivos, 1. Semental blanco. Tipo, rango anti-ejército barra anti-fortaleza, rango A más, 1, 99, no de objetivos, 1, 1000. Camello. Tipo, rango de soporte, rango B, 1 de objetivos, 1. Jabalí. Tipo, rango anti-fortaleza, rango A, 1, 199, no de objetivos, 1, 1000. Juventud. Tipo, rango de soporte, rango B, 1 de objetivos, 1, 10. Raptor. Tipo, rango de soporte, rango B, 1 de objetivos, 1. Ram. Tipo, rango de apoyo, rango B, 1 de objetivos, un tipo, rango antiunidad barra anti-ejército, A más rango, 1, 49, no de objetivos, 1, 199. Cabra. Tipo, anti-unit barra anti-army rango, A más rango, 1, 49, no de objetivos, 1, 199. Guerrero. Tipo, rango antidivinidad, rango X, 1, 49, no de objetivos, 1, 199. Esta autoridad es de rango X porque es capaz de atravesar virtualmente cualquier divinidad, independientemente de su fuerza, siempre que Godou posea el conocimiento para producir las palabras de hechizo para forjarla. Ama no Murakumo no Tsurugi. Tipo, rango antiunidad, A más rango, 1, 10, no de objetivos, 1, 20. Habilidades. Resistencia mágica, A, dado que incluso a Dios le resulta difícil hacer que los hechizos funcionen en un campione, creo que los coloca en el nivel de ser intocables por los magos modernos. Ojo de la mente, verdadero, D, aunque es relativamente inexperto, Godou se ha enfrentado a una gran variedad de enemigos de alto nivel. Esto ha provocado que ocasionalmente reciba destellos de inspiración que le permitan alcanzar la victoria. Naturaleza de un espíritu rebelde, C. Anormalmente, Kusanagi es un individuo obstinado por naturaleza que se clava en sus talones cuando se le ordena en contra de su naturaleza. Si recibe órdenes que van en contra de sus principios, incluso desafiará la orden de una deidad.